Ahí ya fui roto. Ese día con una rotura de gemelo, otra más en ese año. Ahí la tenemos 2 la mínima, pero ahora llega el Campeonato de España, llegan en forma 3 tíos y te la hacen allí. Creo recordar que nos fuimos casi un mes antes o 15 días antes, no sé, por ahí. Es como un barrio. Te ponen ahí, hay un montón de edificios, son apartamentos, que todo eso después se venden o están vendidos ya antes. Estás en el ascensor y te montas con todos ellos, o sea, eso era lo más normal. El primero que vi fue a Kobe Bryant y justo estaba yo hablando con Pau, estaba al lado. Y es algo que me impactó muchísimo. Yo estaba allí en la puerta del apartamento, o sea, del piso, del bloque, y te quedas así, hostia, que es un Kobe Bryant y Pau Gasol. Y yo estoy aquí, tan tranquilo como si en la pista, estás calentando y te vas a poner a hacer una serie, te pones tu reloj, te quitas la camiseta si hace mucha calor, tu gorra, y de repente estás al lado y te pasa Usain Bolt que está haciendo series. De hecho, en el 2000 estuve preseleccionado, de hecho me gané mi plaza para el relevo por 4x400, pero no me quisieron llevar. Ya empieza, cuando ya entras en la última cámara de llamada, ya empiezas a escuchar el jaleo del estadio. Hostias, ya se te empieza el estómago ya te empieza a decir guillo. Toda la gente gritando, toda la gente, pues, es casi, vamos, yo no lo podía contar. Yo, el resto que diga que sí, o sea, tú no puedes ponerte una zapatilla de esas y decir, me voy a poner a correr, no, eso no sirve para eso. Con las becas que nosotros teníamos antes, era por 18 meses, o sea, que encima no era ni por un año. Está entre comillas bien pagado, pero no. Tú coges a cualquier otro deporte que sea así tal. Para mí los valores que me ha dado el atletismo, el deporte que he practicado, eso me lo he extrapolado yo a mi vida y a mi vida laboral. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos a un atleta olímpico, bueno, ex atleta olímpico, ¿no? A Antonio Reina, así que preséntate un poquito, haz una breve presentación, introducción. Pues muy bien, yo soy Antonio Reina, como bien has dicho, soy ex atleta olímpico ya pasaron unos años de cuando me retiré, fui campeón de España, campeón de la Copa del Mundo, estuve en 3 Juegos Olímpicos, en Atenas, en Pekín y en Londres, fui campeón de Europa, varias veces campeón de España, tuve el récord de España de 800 en pista cubierta, aire libre, récord de 4x400, de 600, de 500... Y bueno, así resumidamente, ese es Antonio Reina, el atleta. Buen palmarés. Buen palmarés, la verdad. Creo que es el más extenso de todos los que hemos traído hasta el momento. ¿Cómo te iniciaste un poquito en el mundo de la carrera? Porque, ¿cuándo empezaste? Pues yo empecé de casualidad prácticamente, hace ya muchísimos años en mi pueblo natal, en Osuna. Y a mí siempre me ha gustado el deporte, cualquier tipo de deporte, he hecho fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, he hecho atletismo, de todo eso es lo que yo hacía, ¿no? Cuando yo era pequeño y en el pueblo, pues bueno, lo único que me gustaba era salir a la calle y eso, jugar con la pelota de una u otra forma o correr. Y precisamente me dediqué al atletismo porque, pues bueno, era un deporte individual. Si ganabas tú, si perdías tú también. Entonces tú sabías por dónde buscar un poco la solución. He jugado al fútbol o al baloncesto y había veces que hacías un buen partido y no ganabas, o veces que estabas en el banquillo y que ganabas y todos contentos porque habíamos ganado, pero yo no había jugado, entonces no me terminaba de gustar. Y la verdad es que, bueno, probé varias carreras populares por el pueblo y pueblos cercanos al mío, a Osuna, y ganaba, quedaba segundo, tercero, y me gustaba esa sensación, me gustaba correr, me gustaba estar... ¿Eso con qué edad? Pues eso prácticamente con los 15 años, 15, 16 años, o sea que ya realmente era mayor. Claro que no habías empezado, sí, que no habías empezado con 10 años ya en la carrera de atletismo, tal, ya estaba en toda adolescencia. Exactamente, ya con la adolescencia, ya realmente era mayor para haber empezado a hacer. Muchos de los con los que competían llevaba ya algunos años haciendo atletismo. Y casualmente, un primo hermano de mi padre, que era taxista y era el que llevaba a los atletas a la pista, o sea, a correr a otros sitios, era el que le dijo a mi padre, oye, ¿por qué no llevas al chiquillo a la pista, que hay un club de atletismo, tal? Y mi padre me acercó allí, habló con el que fue mi entrenador durante muchísimos años y
Y así fue como empezó todo. ¿Eras el típico que era el más rápido de tu pueblo, el más rápido de tu clase, el más rápido de...? Del pueblo no, porque además había un club de atletismo y sí, pero de la clase sí, de los grupos de amigos también. De hecho, mi padre era cazador de galgos y cuando nos juntábamos los chiquillos de los galgueros, nos gustaba hacer perros y galgos, o sea, galgos y liebres, y jugábamos a eso, a correr y al final, pues bueno, sí era el más rápido de la clase y sí. Era el típico que querían en todos los equipos de fútbol, pero después era una patata con el pie, pero... Por actitudes físicas, sí. Corre mucho, pero claro. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que tú empezaste, digamos, a hacer esas carreras hasta que decidiste competir más en serio? Pues pasaron 2 o 3 años, no pasó mucho, porque el primer año fue un poco de transición, fue tal, pero al siguiente año ya fui campeón de Andalucía y subcampeón de España. Entonces, como que rápidamente el que fue mi entrenador se dio cuenta de que podía tener potencial. Entonces ya íbamos profesionalizando, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que cabe, un chiquillo, un niño al final todavía. ¿17 años así? Más o menos 17 años. Y fue, pues bueno, metiéndome un poco más en el mundo más profesional. Con 18 ya fui a un campeonato del mundo junior, que fui tercero del mundo. Ostras, entonces ya ahí es cuando empiezas a decir, aquí tienes que decidir si dar el paso al profesionalismo o quedarte en casa o seguir otra, bueno, en el pueblo, pues cualquier otra cosa. Por parte de tu entrenador, de tu familia, ¿notabas algún tipo de depresión de que, Antonio, tienes que correr, que eres muy bueno en esto? O... Que va, para nada. De hecho, yo creo que eso ha sido uno de los puntos claves y fuertes míos, que no he tenido nunca la presión esa añadida ni en casa, ni en el entrenador, ni ninguno, todo lo contrario. Evidentemente, cuando tienes algún gran campeonato, ya cuando eres más mayor, la prensa, la gente, tal... Pero en casa todo lo contrario, ellos siempre he tenido he tenido siempre el apoyo de ellos y siempre he tenido pues un hombro donde llorar, un abrazo, todo lo contrario a lo que me estás comentando. Eso se suele ver bastante con jóvenes promesas o lo que sea que te dicen, no, por aquí, aunque tú no tengas ganas de correr de ir a una carrera, no, que es lo que toca, el campeonato de Andalucía, que... De hecho, ellos muchas veces le chocaban la actitud mía, porque, como bien dices, al final yo no dejaba de ser un niño, un adolescente, estás con 17, 18 años, todos mis amigos llegaban el verano y se iban de camping, de no sé qué, iban a un sitio a otro, y yo decía, oye, ¿tú no vas a...? Digo, no, que tengo que descansar, que tengo que entrenar, tío, pero... Y muchas veces se sorprendían con la mentalidad que tenía con esa edad, y la verdad es que lo tenía siempre muy claro, y bueno, al final creo que me ha servido para algo. ¿Empezaste compitiendo ya desde un principio en 400, 800 metros? Que al final tu especialidad ha sido 800 metros, ¿verdad? Mi especialidad 800 metros. Alternaba con 400, que era la prueba que hacía con el relevo y con la selección española también, y que también se me dio bastante bien. Pero no, cuando empiezas de pequeño las distancias son diferentes. Por ejemplo, la que equivale al 400 son 300 metros, la que equivale al 800 es el 600 metros y la que equivale al 1500, que yo nunca lo toqué, es el 1000 metros. Entonces, yo siempre me he estado entre el 1000 y el 600. Nunca hacía... ¿Hasta qué edad es así? Hasta cadete, hasta sus 18. Ah, vale, hasta que cumpla la mayoría de edad. Exactamente, cuando está sus 16, perdón. A partir de los 18 años, ya incluido, entra ya el 800, 1500, 400... Eso sí que sigue así, ¿no? Eso sí, y a partir de ahí ya hasta edad absoluta y cuando te retires. ¿Y hay mucha diferencia entre 400 y 800? Sí, hay bastante diferencia, tanto para entrenar como para competir. Es mucho más láctico el 400, el 800 tiene el componente de velocidad, pero también tiene que tener esa pizca de resistencia, porque el lactato empieza a llegar a falta de 100, 120 metros, o 80, depende, y se te puede hacer muy duro. En el 400 diferente también, es que son dos carreras, o sea, dos competiciones, dos carreras, dos disciplinas muy diferentes, tanto de competir como de entrenar. Me parece mucho más dura para mí, de entrenar el 800. El 400, a lo mejor el que se dedica al 400 le parece todo lo contrario, o un tío, una tía que venga del 200,
que haga 400, que también se dan ese caso. Gente de 200 que buscan ese punto de resistencia y preparan en invierno el 400. A mí siempre me ha parecido mucho más duro de entrenar el 800. Cuando alternabas una competición de 800 y de 400, imagino que solo te preparabas en una, que no alternabas en muy poco tiempo las dos. Yo siempre me preparaba para el 800 y el 400 iba con lo que tenía. De hecho, había veces que corría el 400 habiendo competido el 800 el día antes o la misma mañana de antes. O sea, que había veces que tenía muy poco tiempo de recuperación. 400 lo hacía como complemento. Lo que pasa es que por suerte se me ha dado bastante bien y lo compenetraba bastante bien. ¿También has tenido récord en 400? He tenido el récord de 4x400 a nivel nacional. Lo hicimos en Edmonton, en un campeonato del mundo. Nos metimos en la final, fuimos sextos del mundo, creo que fue. Fuimos séptimos en el set ese día, pero creo que por temas de dopaje o no sé qué historia le quitaron una medalla a los americanos, creo que fueron, no me acuerdo cuál fue, la verdad que no lo sé. Y nos pasaron a sextos del mundo. Y después hemos sido quintos del mundo también, en París. O sea, que realmente, si tú te pones... ¿Pero eso por equipo? Eso por equipo. Son Un 4x400. Vale. son relevos de 4 y eso dentro del palmarés... Yo normalmente nunca le doy tanta importancia como la que realmente tiene. Bueno, dejo de ser quinto del mundo. Y antes, si te das cuenta, cuando he hecho la presentación, no lo he comentado, pero... Que no era lo tuyo en sí, y si te hubieses preparado únicamente a eso, se te hubiese... Me ha preguntado mucha gente, pero no lo sé. Lo mismo me preparo solamente a ese y no sale. Es que es tan... Claro. Has competido mucho más en 800 que en 400, ¿no? Muchísimo más. Los 800, ya te digo, era mi prueba y entrenaba para eso. Esto lo quería dejar para después, pero vamos, te lo digo ya la pregunta. ¿En qué se diferencia? En la hora de la preparación. Te he dicho que es diferente, pero para el que no lo sepa, por ejemplo, yo tampoco lo sé, ¿en qué se diferencia una preparación de 400 y 800? Pues mira, tú lo primero que tienes que hacer es que cuando tú haces bueno, ya la distancia es el doble de una de la otra. El 800 tú tienes que tener ese componente de base aeróbica que no tiene por qué tenerlo el 400. Tú en un 400, si tú haces series o haces entrenamiento un poco más específico, no pasas yo qué sé, de 300, 400, de 500 incluso de metros en series. En un 800 tú tienes que tener tu base aeróbica bien primero, porque ya el 800 te lo está demandando, porque es una prueba con 2 vueltas, no es velocidad pura, sino que tienes que mantener la velocidad, no es fuerte, pero tampoco es suave y tienes que ser capaz de mantenerla. Y después porque normalmente cuando tú haces un 800, que son varias pruebas en un campeonato, eliminatoria, semifinal, final, para tener un buen resultado en las 3 necesitas tener esa base aeróbica, entonces necesitas ese, digamos, ese plus exacto, para que tengas capacidad de aguantar tanto las 3 carreras o las 2 que te toquen, como para la carrera en sí. Entrenas entonces en tuyo bastante, o sea, en algún día de entrenamiento será correr bastante más de 800 metros, ¿no? O sea, correremos 2.000 metros, 2 kilómetros o tanto, y tanto. Y hasta 14 he hecho yo, o sea, que yo he hecho rodajes. Nosotros en el invierno, yo he llegado a hacer semanas de 90 kilómetros semanales, o sea, que eso es mucho. No es lo habitual, eso ha sido contadas veces, pero hay semanas la media mía, 55, 60 kilómetros seguro. Y había compañeros míos de 800istas que entrenan más por arriba, que incluso hacen pruebas de cross para prepararse, o sea, como preparativo, que se pueden meter 80, 90, 100 kilómetros semanales perfectamente. ¿Repartido en cuántos días? En 7. En 7, o sea, salía a correr 7. 7 días a la semana, de lunes a domingo. Y para todos los días, o incluso teniendo alguno de descanso. Es decir, peor todavía, porque hay algunos que meten más. ¿Kilómetros más? Vale, que eso, por ejemplo, en el mundo de la fuerza... Me sorprende mucho que entrenen 7 días a la semana. Porque empalmas 7 y empalmas otros 7 y empalmas otros 7, ¿sabes? Que... Nosotros, a ver, mi planificación la tenía clara. Yo tenía lunes, martes, miércoles, incluso doblaba serie, o sea, sesión, que realmente no es doblaje como en sí, sino que lo que hace es que el entrenamiento, todo el bloque, lo diferencias en 2 partes. Es decir, si yo tengo un rodaje de media hora más series por la mañana, o sea, eso es un entrenamiento,
Pues lo que hago es que por la mañana hago el rodaje de media hora, me hago mis estiramientos, mi técnica de carrera y por la tarde me enfoco solamente en las series. Entonces ya no tengo esa carga, entre comillas, o sea que realmente los doblajes que yo hacía eran así. Jueves normalmente tenía una sesión, viernes 2 sesiones, pero la segunda era muy suave también, sábado una sesión de por la mañana y sábado tarde y domingo descanso. Puede ser un descanso completo o puede ser un descanso activo, que me pongo un rodaje de 15 o 20 minutos y estiramiento y tal. Eso para mí tampoco era, correr 20 minutos tampoco era nada, eso era un descanso y estiramiento y se acabó. Ya que nos estás contando cómo era tu entrenamiento, ¿cómo metías ahí el entrenamiento de fuerza? Si es que lo hacías. Sí, hacía muchísima. De hecho, no estaba ni bien visto, entre comillas, porque cuando yo empezaba, hacía, ya lo comentábamos antes fuera de cámara, el entrenamiento que nosotros hacíamos era un poco atípico, porque de hecho un 800ista lo habitual era que hacía en invierno cross 1500 para prepararse y después ya se enfocaba en el 800 y nosotros hacíamos 400 y enfocábamos mucho el entrenamiento en la fuerza. O sea, yo cuando iba a las concentraciones de 800 tenía que preguntar por un gimnasio, por unas sesiones de cuestas, o sea, un sitio de cuestas, porque no trabajaban la fuerza como tal, o se trabajaba muy poco. Entonces, yo trabajaba martes y jueves la fuerza en gimnasio, específica de, bueno, muy enfocada al atletismo y a la explosividad, dependiendo de la temporada. Nosotros trabajamos como dos, tres tipos de fuerza. La fuerza máxima al principio de la temporada, que sí que empezábamos a meter un poco más de explosividad acercándose a la competición, pero también metíamos un poco de fuerza-resistencia. O sea, dependiendo del momento en el de la temporada en el que estuviésemos, metíamos una cosa u otra. Y metíamos martes-jueves en gimnasio y después el sábado normalmente hacíamos tipo de trabajo de fuerza, pues dependiendo de la temporada, cuestas, más largo, más corta, y después mucha fuerza explosiva de saltos, mucha pliometría, muchísima. Eso lo metíamos durante prácticamente todo el año. Con bien vallas bajitas, muchas, a lo mejor metíamos 15 vallas, una y otra vez, una repetición, otra, eso cansaba muchísimo. Y llegaba a saltar vallas de 109, que es la valla del 110 vallas, la más alta que hay, 6, 8 vallas, y o sea, el tobillo era un muelle. O sea, y eso te lo va dando pues todo ese trabajo de fuerza en el gimnasio y el trabajo explosivo después fuera. El entrenamiento de fuerza ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora, sobre todo la importancia que se le da en el entrenamiento. Ahora se le da mucha más importancia porque por toda esa parte se está investigando muchísimo más. Pero, ¿vosotros llegabais a calcular un 1RM? No, nosotros, en mi caso no, pero porque a mi entrenador no le gustaba y a mí tampoco me gusta a día de hoy trabajar con un 1RM por la, digamos, peligrosidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene el hacer eso en el estado a lo mejor en el que nos encontrábamos. Un atleta de alto rendimiento que encima tiene que competir. Exacto. Ya no es eso, sino que no controlamos. Por ejemplo, vosotros que controláis la fuerza, los movimientos, entonces a lo mejor tiene mucho más sentido que podáis hacer un test de un RM. Nosotros no, lo más cercano que hemos estado siempre es a un 3RM, siempre. Claro, más de 3 o sea, menos de 3 repeticiones ya nos costaba, primero porque no teníamos esa técnica que... Ha estado una carga tan alta, vais 2 días al gimnasio. Ten en cuenta que nosotros hacíamos una 3RM de una sentadilla y ya nos costaba. Entonces, tú metes una, tienes que aumentar peso, las piernas no las tienes, además yo soy 800ista y yo soy delgado. Yo llegaba a levantar 210 en 3RM. Las piernecillas puede tambalear en un momento dado y cuesta. En media sentadilla, perdón, que he dicho una sentadilla completa, pero no es completa, ¿eh? Que lo estaba pensando, digo, hostia, Pero los atletas, yo lo sé, que suelen hacerlo hasta los 90 grados, incluso menos de los 90 grados. Exacto. Trabajando la explosividad, ¿no? Que además que es muy criticado en redes sociales porque se ven las sentadillas como con saltos y la gente que no entiende
Pues dicen, eso no es ni una sentadilla. Es que no estamos buscando una profundidad, estamos buscando lo que es la elongación de o sea, lo que es la zancada y la explosividad. La zancada yo no voy con la zancada aquí, o sea, exactamente. Entonces, tú lo que haces es doblar, pues eso, 3/4 para que el glúteo, isquioglúteo, te impulse lo máximo posible. Y eso lo trabajas en ese tipo de sentadilla. Y has comentado también que metías los entrenamientos de fuerza martes, jueves y sábado. Ahí tenías en cuenta el entrenamiento de carrera del día siguiente, supongo, porque te genera cierta fatiga al entrenar. El del día de antes, el del día de después y el del día del mismo día, que como os he dicho antes, yo tenía doble entrenamiento, doble sesión. Si la sesión de fuerza siempre iba con un trabajo o bien dependiendo de la temporada, con algo de velocidad al final, pero vamos, muy poca, porque vas fatigado y no era conveniente, o bien de un trabajo de rodajes. A lo mejor metíamos 45 o 50 minutos de rodaje y después la fuerza, dependiendo. A principio de temporada, que lo que buscamos es un poco también buscar un trabajo de fuerza específico para trabajar, lo hacíamos antes y después hacíamos el rodaje. O sea, dependiendo de la importancia que se le diera en el momento al trabajo de fuerza, era antes o después de la carrera. Al final, 50 minutos de carrera, aunque no nos supusiese mucho a nosotros, ya te estás dejando un poco, digamos, cascada de desgaste para el entrenamiento de fuerza. Entonces hacíamos primero el trabajo de fuerza y después... En nuestro entrenamiento se nota mucho la diferencia de cuando estamos, digamos, fuera de temporada y cuando estamos cerquita a una competición. ¿Cómo se distribuye? A nivel de rendimiento. Claro, ¿cómo se distribuye eso en la carrera? Imagino que fuera de temporada trabajas más lo que es el rodaje y ya cuando se va acercando, ¿no?, te vas adaptando a eso. Vas eliminando kilómetros, tiempo de rodaje, digamos kilómetros basura, por decirlo de alguna manera, y vas metiendo ya muchas más series específicas de la prueba y mucho más rápidas. Claro. Igual, al final es lo mismo, los fundamentos del entrenamiento todos son parecidos, cada uno en su deporte, pero son parecidos. Te vas quitando todo el volumen y vas buscando velocidad. Y en este caso, pues yo quitaba mucho volumen de kilómetros y sobre todo kilómetros basura, entre comillas, y metía cosas más rápidas, más explosivas y más específicas de la prueba. Y a lo mejor el entrenamiento de fuerza empezaba a pasar a un segundo plano, ¿no? No pasaba a un segundo plano, pero sí que hacíamos cosas mucho más explosivas, menos cantidad, menos carga, pero todo era mucho más explosivo. Metía, a lo mejor en vez de meter una sentadilla profunda, pues metía sentadillas con salto, que a lo mejor eso ahora mismo te echa las manos a la cabeza, pero bueno, metías un poquito y un pequeño saltito. Bueno, tampoco porque podías mucho más, pues al final no deja de llevar 80 kilos, 60, 80 kilos lo alto y saltar pues tampoco, pero bueno. En el entrenamiento antiguo se llevaba mucho eso, ahora habría que estudiarlo. Yo no, ahora mismo estoy un poco más perdido en eso, pero habría que estudiarlo, si eso está correcto o no. ¿Y en el gimnasio no entrenabais torso? ¿Solo no lo centrabais en las piernas? En la parte de arriba poco. Ten en cuenta que al final nosotros el braceo casi todo era aquí y muy poquito. El velocista sí. Cuando tú haces el que hace velocidad, el braceo ya es mucho más amplio, entonces ya trabajas mucho más en la parte de los hombros, incluso pectoral, no tanto, pero bueno, se trabaja en el pectoral, sobre todo el hombro para el braceo. En una salida de tacos, tú te colocas aquí, tienes que mantener un peso, el peso de tu cuerpo, que tampoco es mucho tiempo, pero después tienes que ser capaz de llevar ese braceo fuerte hasta mantener la velocidad, y eso sí que se trabajaba. De hecho, se ve súper hipertrofiados, ¿no?, los velocistas de 100 metros. Claro, como dices tú, tienes que pesar 100 kilos, tío. Tiene que compensar un poco también la pierna con tren superior con tren inferior. Y te voy a preguntar, porque yo personalmente me estoy preparando una oposición y imagino que no habrá mucha diferencia de 800 metros a 1000 metros. ¿Algún consejo para todos los opositores que nos estén viendo? Pues mira, yo he entrenado a muchos opositores, sobre todo en mi estancia. Yo estuve 9 años viviendo en Valencia y yo a todos les decía lo mismo. Os enfocáis muchas veces en hacer 1000 metros muchas veces
Y me voy a probar, me voy a probar. Y eso yo creo que es un error, porque no todos los días son fiestas, no todos los días estás ni anímicamente ni físicamente bien. Entonces, si a ti te piden, imagínate, 3.45 para el aprobado o 3.50 para el aprobado, ese día estás en 3.55, pues porque te duele la pierna, porque no has dormido bien, porque llevas estudiando todo el día, toda la mañana y no rindes igual. Ya te quedas ahí con el run de que podrías, es que no estoy en tiempo, y yo, para mí es un error, ¿eh? Y después el tema del entrenamiento. El entrenamiento tenéis que saber dosificarlo y hacer series, muchas más series de lo que realmente soléis hacer. Por lo menos lo que yo tengo, lo que yo percibo y lo que me ha llegado para entrenar. Y no sé, no sé si me estoy explicando. Cuando tú te llega un tío y te dice, o una tía, Antonio, es que no soy capaz de hacer la marca, es que me estanco, esta prueba no soy capaz de hacerla, mentalmente hace mucho. ¿Y qué entrenamiento has hecho? Y dice, no, pues he hecho, te hice algún entrenamiento y todos vamos como muy, no sé, no tienen mucha lógica, ¿no?, entre una y otra. Después también es verdad que no, los entrenadores o los preparadores no tienen una fecha fija, porque tú a lo mejor te estás preparando y no sé si tienes alguna fecha fija, pero normalmente vais a entrenar sin saber fecha, y de repente veis el Boja o el BOE, ¡hostia!, que hay una oposición en tal sitio, allá que voy, y a lo mejor tienes 2 semanas para preparártelo, y tienes que estar siempre como muy en forma para ver cuándo son o cuándo no son. Y normalmente es así, es verdad que cuesta trabajo prepararlas, pero bueno, si llevas una preparación un poquito así más ordenada, de series, fuerza y una estructura de rodaje correcta, después de... ¿Tú mantendrías la serie durante todo el año? La serie sí, lo que no mantendría es la velocidad. Tienes que jugar con la velocidad de la serie, las distancias. Más series, menos series, más distancia, menos distancia, y más rápido, menos rápido. Con esos 3 componentes es con lo que tienes que jugar. Vale, bien. Al final también respecto a lo del kilómetro es muy parecido a... Tú has dicho que no tienes que estar corriendo kilómetros todos los días, ni cada vez que vayas, ni 3 kilómetros todos los días. En nuestro deporte de fuerza tú no vas a estar tirando tú 1 RM todos los días, ni todas las semanas, ni nada, que al final nociones de competición son muy similares dependiendo de... Es que es imposible además, porque es que no puede, al final eso es un desgaste. Es más, hoy en día, con lo que tú has dicho antes, que es verdad que ahora hay muchos más estudios, hay mucho más, está todo mucho más estudiado, está todo mucho más, ¿cómo se dice? Bueno, hay mucho más detrás. Antes competíamos prácticamente en todos los entrenamientos. O sea, yo, en mi caso, yo me ponía los clavos y todas las series a saco. Todas, a maricón el último, pom. Y eso es un desgaste. Y ahora está todo mucho más milimétricamente. Hoy en zona 2, mañana en zona 4 y pasado en zona 5, pero las 2 últimas series, la primera y la segunda no. Y antes era todo a saco. Y eso desgasta. Esperemos que os esté gustando este podcast, pero sabéis que la gran mayoría de personas que nos ven no están suscritas, así que, por favor, si no te cuesta, darle suscribirte a este episodio y no te pierdas los próximos que van a venir, que serán muy chulos. En competición, ¿os siguen algún parámetro de altura, peso para las competiciones? Eso no se registra, ¿verdad? No se registra. Lo único, la edad, y a partir de 23 años, 20 años, a partir de ahí... ¿Tú te acuerdas cuánto medías y pesabas tú cuando competías? Yo estaba en un 86,5 de peso, o sea, de altura, y de peso estaba en 72, ha sido el peso que más he estado. He llegado hasta en 69 kilos, que con un 86, 69 era un tirilla. Después ya empecé a hacer un poquito de fuerza y de pesa y ya cogí algo más. Pero También todo el peso que tenía no tenían las piernas, porque las piernas sí se te veían fuertes. las piernas es lo que más tenía, piernas, glúteos, era lo que más tenía.
Que al final te favorece, ¿no? El estar más delgado. Bueno, sí, a ver, te favorece entre comillas, pero después el músculo también es el que te va oxigenando y el que te da potencia, con lo cual tienes que también que tener esa... ¿Tendrías un porcentaje de grasa? Bajito, muy bajito. Yo he rondado siempre, y no era de los que más bajito estaba, pero yo he rondado siempre 10, 11 como mucho. ¿Y la alimentación qué importancia tenía en esa preparación? Pues mira, desgraciadamente, te digo desgraciadamente porque ahora con más conocimiento, pues ya le da esa importancia que realmente tiene, no le daba tanta importancia, pero también por lo que estamos hablando del peso, comía cualquier cosa y tampoco engordaba mucho, lo quemaba rápido, pero no... Con los 20 kilómetros semanales te digo una cosa. Que... ¿No sabes, tenés algún nutricionista? No. No. Yo comía en el pueblo, pues imagínate en Osuna. Allí la mami y la abuela, cuando yo por ahí, en esa época todavía vivía mi abuela, y cuando llegaba de entrenar y veía el cocido o veía lo que fuera que llevaba desde por la mañana haciéndose, pues imagínate. Sí que es verdad que intentaba cuidarme lo máximo posible. Después, a medida que iban pasando los años, te vas dando cuenta que no todo eso era bueno. Pues tú decías, un cocido, ¿qué más tiene? No me como el tocino y ya está. Claro, pero es que está hecho con el tocino. O sea, que tú lo dejas eso enfriar y la capita de arriba es importante. Entonces, empiezas ahí a darte cuenta realmente de... Entonces, vas eliminando cosas, vas quedándote con unas cosas, con otras no, y ahí vas seleccionando un poco más. ¿Tu punto de más alto nivel no has tenido un nutricionista? Nunca. Yo estuve, mira, durante 3 años estuve en la Blume, en Madrid. Estuve viviendo. ¿En tu equipo eso no se...? No. ¿Y fisios tenías? No, he tenido un fisio, pero bueno, iba a un fisio, pero que no era nada, pues lo mismo iba, lo mismo no iba, si estaba en Madrid sí que iba... Como la Federación Española o lo que sea, pues os ponían un fisio y un nutricionista. Todo eso te lo ponen, pero te lo ponen en Madrid. Yo no quería salir de aquí de Sevilla, y menos de Osuna. Poco a poco tuve que ir saliendo, salí de Osuna, me vine a Sevilla, de Sevilla me fui por otros motivos me fui a Valencia, y en Valencia me fui a Madrid. Estuve 3 años en Madrid y ahí sí, ahí tienes tu fisio, tus médicos, vas todas las semanas al fisio. El nutricionista prácticamente te hace falta, pero no tanto, porque tienes un catering en la Blume donde tienes todo lo que tienes que comer. Tienes tus ensaladas, primer plato, segundo plato, y es que tampoco te puedes salir de ahí, de lo que hay es bueno, entonces no... Y ahí sí que te lo cuidan todo. Cuando tú eres de fuera, cuesta mucho más. Pero que tú podrías haberlo tenido si quisieses, ¿no? Sí. O sea, si tuvieseis a Madrid vivir, estaría... Sí, ellos te dan una ayuda, ellos te dan, al final tú tienes una beca, tienes una ayuda, y tú lo que pasa es que, claro, tú atleta de Madrid y yo atleta de Sevilla, la ayuda es la misma para los dos, pero si tú vives en Madrid, tienes, aparte de la ayuda, tienes todo aquello. Entonces yo me lo tengo que costear además. Entonces, ahí es donde sopesaba un poco la... ¿No te lo planteaste nunca irte a Madrid? En plan, ¿te pesaba mucho más lo que tenías aquí, tu familia, todo? Que, sobre todo en esa época. Después ya más mayor, cuando ya me fui, ya era más adulto y lo elegí yo. Pero al principio sí que me plantearon varias personas de poderme ir allí, pero nunca lo tuve en... No me gusta. Eso era con la selección española, ¿no? Sí, bueno, con la selección española siempre he estado, simplemente con un entrenador de Madrid estar allí entrenando en la Blume. Que no era solo a lo mejor cuando ibas para las Olimpiadas, que era más internacional, era siempre... Lo bueno que tiene el deporte, el atletismo, es que tú puedes entrenarlo donde tú quieras. Con la selección vas a ir independientemente de dónde estés. Simplemente tú tienes unos resultados y te los vas a ganar. Y yo estando en Osuna iba con la selección sin problema. Es verdad que bueno, al final no te tienen igual de bien visto que si vivieras en otra gran ciudad o que estuvieras en Madrid, pero bueno, al final es lo que eliges también. Yo estaba con mis amigos, con mi familia, si me ponía malo, necesitaba cualquier cosa, ya tenía a mi madre ahí, eso no te lo da nada. Yo he dado por hecho que cuando tú ibas a entrenar, entrenabas solo. ¿Pero entrenabas solo o no entrenabas solo? Yo entrenaba solo cuando estaba en Sevilla, yo tenía mi grupo. ¿Solo sin entrenador también?
Bueno, sí, la última parte de mi última época de la carrera deportiva, sí, he entrenado solo. Sin entrenador. Yo era mi entrenador, yo me ponía mi entrenamiento, todo. Pero cuando tenías tu entrenador estaba contigo presencialmente o no? No, de hecho yo estuve muchos años entrenando aquí en Sevilla y mi entrenador estaba en Osuna. O sea que yo entrenaba solo, sí, en ese sentido, con lo que la pregunta, sí. Compañeros a veces he tenido, hay momentos en los que tenía, momentos que no, depende. Pero yo sí que iba con un grupo, entrenábamos allí, o sea, quedábamos en la pista, calentábamos juntos, hacíamos la técnica, porque al final esto es todo sotado y rey. El calentamiento para una serie, todo el mundo tenemos lo mismo, 10-15 minutos, o uno se para antes, otro se para más tarde. Es un calentamiento, tal, y ya después cada uno hace su entrenamiento. Bueno, Que no era un entrenamiento a lo mejor grupal ni nada, ¿no? ni ibas con un equipo, que ibais 4 o 5 con tu entrenador. A veces cuando entrenábamos un mismo equipo, o sea, de gente del mismo grupo de entrenamiento, de la misma prueba, lo hacíamos. Pero claro, después al final cada uno va a su ritmo. Al final muchas veces coincidían las 3 primeras series, después ya cada uno van repartidos por la pista. Uno vomitando en una esquina, el otro allí tirado, con las piernas para arriba, el otro... ¿Y con qué edad fue tu primer internacional o tu primer carrera así? Nacionalidad fue con 19 con 20 años. 19 o 20 años fue. ¿Absoluta, dice? O, con 18 años fue la primera internacionalidad con sub-20. Y después ya en el 2000, con 19 años, 19 o 20, no me acuerdo, fui al Campeonato del Mundo en Edmonton y fue con la absoluta. ¿Cómo van las categorías? Pues ahora han cambiado, pero antes era, pues bueno, infantiles, cadetes, sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 y ya absoluto. Vale, vale. Pasa que sub-23 es una categoría que hay entre la sub-20 y la absoluta. Es una categoría que hay ahí en medio porque es verdad que pasar de sub-20 a absoluto directamente es un poco... Entonces metieron la sub-23, está ahí esa categoría como tal, pero bueno, al final es una categoría más. Nuestro deporte es bastante más simple. Es sub-junior, que es cuando tienes menos de 18 años, junior, que es hasta los 23, y luego ya absoluto. O sea, open, que es absoluto. Claro, que eso es lo más. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia bastante grande, digamos. Son muchos años. Tú estás en un junior y te estás con gente que tiene 18 años, o sea, 18, 19, y gente que tiene 23, ¿sabes? Que eso, y ahí ya son hombres, tío. Son hombres y mujeres hecho y derecho. ¿En atletismo qué edad es, digamos, la edad prime que tú consigues tu máximo? O de 23 a 25, depende de la prueba también, ¿eh? Depende de la prueba. Hay algunas pruebas que con 20, 25 años estáis bien y después hay otras que necesitan, las más de fondo, pues a lo mejor necesitas un poquito más. de más tiempo. Y, vamos, yo creo que con 25 años, 25, 26, 27, por ahí. ¿Crees que las pruebas de más larga distancia son más longevas o más sostenibles a lo largo del tiempo que las de corta distancia? Yo creo que sí. Se suele ver a lo mejor un número de edades más grandes, ¿no? A lo mejor en 10 kilómetros. Antiguamente, bueno, y ahora también, ¿no? Los fondistas de larga distancia siempre son gente más mayor y tienen mucha más duración a lo largo de su vida deportiva. Sí, mucho más. Aunque es verdad que ahora, pues, mira, todo viene a raíz de todo. Va a salir en muchos sitios, ¿no? A lo mejor de la entrevista esta el tema de la fuerza ha hecho mucho bien para el deportista. Entonces, el velocista no es capaz de mantener su rendimiento de velocidad durante muchos más años, pero la fuerza le va a ayudar mucho más a mantener esa velocidad. Exacto. No es capaz de, a lo mejor, de seguir avanzando más, de seguir mejorando, pero si tú estás en una distancia, imagínate, de 100 metros en 10.50 de velocidad, no vas a llegar a hacer a lo mejor 10.40, pero a lo mejor en 10.50 o 10.60 te vas a mantener varios años más, porque el trabajo de fuerza se está especificando mucho más, hay mucho más estudios y se le está sacando mucho más rendimiento al velocista y, por supuesto, a los saltos, al lanzamiento, a todo esto. Eso me parece interesante, que el que mejore la fuerza no pase de 10.50 a 10.40. ¿Qué es lo que te lleva a mejorar esa marca, entonces? Pues, a ver, tú ten en cuenta que la velocidad
el trabajo de velocidad tiene muchísimo desgaste. Entonces el trabajo de fuerza es lo que te va a ayudar a que ese desgaste no sea tan desgaste como el trabajo realmente en sí de las series de velocidad, sino que el trabajo de la fuerza te va a ayudar a que los niveles que tú implementas en la velocidad lo puedas mantener más tiempo. Bueno. Me gustaría pasar a otra parte diferente y es un poquito, ¿cuál ha sido el momento más duro de tu carrera? ¿El momento más duro? Pues yo creo, sin duda alguna, el día de la retirada. El día de la retirada fue duro. ¿Más que ninguna otra lesión que hayas podido tener? Sí, pues he tenido muchas lesiones, ¿verdad? Que al final... Nos va a comentar un poquito sobre tus lesiones. El día de la retirada tú ya sabes que ese día sabes que no vas a volver más a competir, que no te vas a poner unos clavos otra vez en la pista, que no vas a... Y aunque no eres muy consciente, porque tú dices, bueno, esto, pero llega ese día, desgraciadamente a mí me retiraron las lesiones, con lo cual fue algo duro y bueno, a día de hoy, que fíjate tú que han pasado ya años, porque eso fue en el 2016 y todavía lo echo de menos. Echo de menos mucho el competir, el estar en una pista de atletismo, en viajar, en ese mundo que... Ese día está enmarcado en Go-Fit, ¿no? Creo, que es el que sale con un dorsal naranja, ¿no? Naranja, con la camiseta naranja de Go-Fit, sí, eso fue en Gijón, Campeonato de España. Ahí ya fui roto. Ese día con una rotura de gemelo, otra más en ese año. Me rompí no sé cuántas veces, no fui capaz de enlazar 3 meses de entrenamiento, 2 meses y medio, 3. No llegaba a entrenar porque me lesionaba. Gemelo, sóleo, siempre era gemelo, sóleo. Y aún así, pues bueno, pude sacar petróleo de ese año. Pero ese mismo momento, el Campeonato de España, la semana de antes me rompí el gemelo, así que fui con lo opuesto porque bueno, ya lo tenía todo preparado, ya quería hacer el adiós de las pistas, digamos, pero quería hacerlo corriendo, no quería... Y ese fue duro, eso fue duro. Al final no lo pudiste hacer corriendo. Sí, lo hice corriendo. Roto, pero lo hice corriendo. Y corrí la semifinal, quedé tercero en la semifinal, entraban 2 en la final, estuve a punto de entrar en la final del Campeonato de España incluso. Sí, no hubiera ganado, pero hombre, lo hubiera tenido mucho más fácil. Pero ahí, cuando tú vas en una carrera y vas pegando cogetadas y no... Ni la cabeza funciona, ni las piernas tampoco, eso es un tándem que tiene que ir simultáneo. Si funciona la parte de abajo, tiene que funcionar de arriba. Si no... ¿Hacías trabajo mental? O sea... Lo intentaba, pero al final, porque muchas veces decía, mira, yo tengo muchos amigos cubanos, y había uno que estaba lesionado del isquio y le preguntaba al doctor o al fisio que le dolía, qué tal, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, no, eso es mental. Y dice, el mental los cojones, eso que me duele, que es que me duele. Y el chaval tenía roto el isquio. Pues a mí muchas veces me decía, dice, tú puedes hacer mucho mental, pero al final cuando no estás bien, no estás bien. Y a nivel psicológico sí que he trabajado algunas veces carreras y eso, pero cuando te entran los nervios, ostras, que por mucho que... y mira que lo he intentado trabajar, pero me costaba muchísimo. El tema de la visualización y todo eso. Ese era el problema que yo tenía, que lo visualizaba demasiado. Y yo la noche de antes empezaba a visualizar la carrera, la visualizaba tanto que no dormía y la corría una vez y otra vez y otra vez y por la mañana estaba roto. Eso al final es un desgaste neurológico brutal. Cognitivo. A mí me dejaba hecho mierda y llegaba a la carrera y estaba ya reventado. Tienes que visualizarle pero lo justo y necesario. Además es que encima, fíjate tú puedes visualizar, puedes tener una táctica, pero después sale la carrera de otra manera. O sea, es que dices tú, bueno, yo voy a ir detrás de porque está, no sé cuánto, me pongo aquí, me pongo atrás y voy a este ritmo. Y ahora llega la carrera, de repente sale un tarao y sale follado para adelante y dices, esto no lo tenía yo planeado, pues voy detrás, que me quedes atrás. Ya te has tocado todo. Entonces, y eso me costaba muchísimo. Ha sido un punto débil mío a mejorar y que nunca lo he sabido mejorar y
Y bueno, yo creo que me ha pasado factura en muchísimos campeonatos. Por la parte de lesiones, has dicho que solamente, o sea, bueno, no sé si solamente, pero siempre has estado más jodido de gemelos y sóleos. Eso es lo que peor. Lo que peor, ¿cuántas veces te has llegado a romper del gemelo y del sóleo? Ni idea, tío, pero muchísimas, ¿eh? ¿Muchos son más de 10? Sí. ¿Y cómo era la recuperación? Pues fisioterapia, contrastes, masajes, ¿cómo se llama? El complex de radiofrecuencias. Todo lo que había. Todo lo que había, todo lo que estuviera en nuestra mano. ¿Y dejabas de entrenar? No. Eso no entraba dentro de nuestros planes. Bici, elíptica, gimnasio. Quitando el impacto un poquito. Quitando los impactos, y una vez que ya tuviera más o menos algo más tal, ya empezaba a meter impactos, pero más suave. O incluso en la época mía que estaba en Madrid, alternaba con Alter G, que es la máquina esta que te antigravedad, que te metías a correr y te quita hasta, creo que es el 80% de la gravedad. Entonces estás como flotando, estás tú ahí metido, no sé si la habéis visto, esta que... Sí. Pues esa, hasta eso lo he probado. Yo opino que frente a las lesiones, la inacción nunca es una opción para recuperarte de cualquier tipo de lesión, lo que sea. Siempre tienes que estar en un mínimo movimiento, aunque sea simplemente por movilizar sangre, que llegue sangre a esos tejidos, que ayude a la recuperación y oxigenación de la zona. Que quedarte quieto y parado con una pierna en harto no es una opción para recuperarte. En principio no, vamos, en el deportista no entra esto. Yo se lo digo a mucha gente, a muchos clientes nuestros que pasan por allí, por el centro donde trabajo, que no, es que me ha mandado el médico que esté parado 15 días. Es que hoy en día la escayola no tiene que estar eso tiene que estar prohibido. O sea, tú tienes que tener movilidad, tú tienes que... Yo no te estoy diciendo que te pongas a saltar con el pie así, ¿no? Pero, ostras, moverte. Eso desgraciadamente hoy en día se sigue viendo. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Las lesiones, yo tenía el gemelo roto, bueno, eso pues no le daba impacto, pero después me iba al gimnasio, me iba a la piscina. La piscina yo tenía, vamos, lo sigo teniendo todavía, un flotador de estos de los niños, y me lo ponía aquí y me echaba al agua, como flota, pues me pongo a correr, hacía el movimiento de la carrera, pero en el agua, y ahí me pegaba horas. Eso es más aburrido, eso sí que es aburrido. Pero bueno, estaba lesionado, había que hacer otras cosas, bici o lo que fuera. ¿Qué otras lesiones has tenido así importantes aparte de...? Pues mira, una que me llevó bastante tiempo de recuperar y me llevó por la calle de la amargura, porque en su momento, en todos los sitios que estuve, excepto un fisio que fue el que me le dijo lo que era, no consiguió decirme nadie qué era. Era el síndrome de la cintilla iliotibial. Y, tío, visité varios médicos y varios fisios y ninguno sabía que podía ser eso. Tío, me duele aquí, pero nunca sabían. Fisio siempre me trataba toda la parte de la zona de la fasciolata, pero a los 2 días otra vez igual. Y con el tiempo, pues bueno, fui a un fisio a Barcelona, y él fue el que me dijo, esto es la cintilla iliotibial y esto es por esto, por tal. Me trató aquí arriba, se acabó, hasta hoy. O sea, fue increíble, digo, y eso me estuvo pues casi 1 año y medio parado, con todo lo que conlleva el no entrenar, sin competir, porque no me dejaba, se me quedaba paralizada la pierna. O sea, era una vez y no podía, no era capaz de arrancar. Eso empezó a hacer descompensaciones, tuve roturas musculares, isquios, gemelos. ¿El nervioso sobre todo? Una pinza. A mi tío también era atleta, perdón que te corte, y mi tío también era atleta y lo retiró algo así, no sé si exactamente sería eso, pero fue un pinzamiento nervioso que lo tenía, sí, por aquí, era por el lateral y como por la zona de la cadera, por ahí. Ahí es por aquí desde la cadera para abajo y te llega hasta la rodilla y se te queda muchas veces la pierna como pillada. Y pasaban los meses, tío, y decía, ¿qué coño es esto? ¿Qué es? Y al final te das cuenta que lo que realmente... Bueno, era una tontería, porque en el momento que te sueltan por aquí arriba, tal, un músculo que hay por ahí, arreglado, tío. Y yo me quedé, digo, me cago en la madre, digo, es que llevo casi 1 año con esto. ¿Qué pasa? Que eso ahora después tengo que recuperar todo. Intenté recuperarme, ya lo haces todo rápido corriendo, y ese mismo año pues me rompí el isquio, me pegué una rotura de 3-4 centímetros en el isquio, ya se me fue otra vez la temporada al garete, y nada, pues al final pues tiene que ir con tranquilidad. ¿Eso qué edad tienes tú más o menos? ¿Fue a principio de tu carrera, a mediados, final? Fue en el 2005, no, 2006. Fue entre el 2005 y 2006.
fueron el final del 2005. Unos 10 años ya de tu carrera. ¿Cuántos años tienes de carrera? Yo he tenido, pues mira, empecé en el 99-2000, así a ser internacional tal, y estuve hasta el 2016, unos cuantos. ¿Cuándo fue el primer año que fuiste a las Olimpiadas? En el 2004 Atenas. Pero en el 2002 tuviste una importante, ¿no? En 2002 fue el campeonato de la Copa del Mundo, que gané, fue en Madrid además, y ahí gané, y hice el récord de la Copa del Mundo, la verdad que ese fue, para mí, la mejor carrera, la que mejor recuerdo tengo de todas. ¿Y cómo es ir a los Juegos Olímpicos? ¿Y cómo funciona también? Porque tampoco tengo muy claro cómo se clasifican ahí. Pues mira, las clasificaciones ahora han cambiado mucho, ¿no? Pero en la época mía había unas marcas mínimas que te pide la federación o la IAF. La IAF es la federación internacional que regula el atletismo, ¿no? Y ellos te piden una marca mínima. Es decir, en 1800 pues tienes que hacer 1,46. Y a partir de ahí, teniendo 1,46, si en España, por ejemplo, van solamente tres participantes por país. Si en España imagínate que hay 4, pues en el Campeonato de España, más otros valores baremos que ponga la federación, por igualdad, por el Campeonato de España, por el estado en el que llegue, porque tú puedes hacer el 1,46 en mayo y el campeonato sea en agosto. Y en agosto lo hayan hecho los otros 3, es decir, que estén más en forma que tú en ese momento, por diferentes motivos. Entonces, de entre las marcas mínimas y los 3 primeros puestos del Campeonato de España son los que van a los Juegos Olímpicos. Esa es más o menos la clasificación como funcionaba antes. ¿Te obliga a que hayas competido en el Campeonato de España? ¿No puedes haber sido la marca mínima en otro campeonato? Había veces que a lo mejor te lo podías permitir que no, porque tenían muchísima ventaja sobre los demás, porque a lo mejor habían hecho 2 la mínima y hay como hay 3 puestos, y bueno, tampoco hace falta que compites, pero podría ser... Hombre, puede ser... Si tú lo haces fuera del campeón de España y el que es campeón de España dice, oye, pero... Si es de 400 para abajo te la juegas, porque de 400 para abajo vas fuerte en el Campeonato de España, entonces de 800 para arriba ya no, ya buscas más carreras tácticas, pero de 400 para abajo te la juegas, incluso los concursos, lanzamientos, te la juegas porque a lo mejor tú dices, bueno, me confío, no voy al Campeonato de España, ahí la tenemos 2 la mínima, pero ahora llega el Campeonato de España, llegan en forma 3 tíos y te la hacen allí, pues te quedas fuera, entonces al final te obliga la federación a ir a los campeonatos porque es el campeonato grande, del campeonato de la federación el más importante, y lo que quieren es que vayan los mejores atletas, los que más en forma estén. Entonces te clasificas en el 2004, ¿y dónde es? En Atenas. En Atenas. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿con cuánto tiempo te preparas? ¿Cuándo te vas allí? Atenas es cuna del atletismo, ¿eh? Y más, claro, del olimpismo. Pues yo creo recordar que nos fuimos casi un mes antes o 15 días antes, no sé, por ahí. Ten en cuenta que al final, ya no independientemente de la federación, que por supuesto tiene mucho que ver y tal, esto va por el COE, el Comité Olímpico Español. Entonces, como hay tantísimos deportistas, tantísimas personas, en la Villa Olímpica hay mucha rotación. Perdón. Hay mucha rotación. Los que se van, los que van compitiendo, los que compiten al principio, los que compiten al final. En los Juegos Olímpicos hay gente que compiten al principio, que están en la primera semana, y hay gente que compiten al final. Es casi un mes entero de competiciones, de todos los deportes. Entonces no te compensa tampoco estar allí, quitando que en Pekín, sí que es verdad que al final nos tuvimos que ir bastante tiempo antes y estuvimos allí cerca de un mes, pero por la adaptación, por todo eso, pero en Atenas creo que fueron 15 días antes los que nos fuimos. Bueno, equipo, para el que no lo sepa, tenemos una comunidad de WhatsApp que lo tendréis en la primera línea de la descripción para que os unáis, porque ahí compartimos todo lo que vamos subiendo y también contenido exclusivo, cosas que vamos aprendiendo y cosas que no compartimos en ningún otro sitio. Así que no te pierdas esa oportunidad y únete a nuestra comunidad de WhatsApp.
¿Y allí meten en un hotel a todos los atletas? No es una villa olímpica, normalmente hacen todas las ciudades eso, lo que te piden es como un barrio. Te ponen ahí, hay un montón de edificios, son apartamentos, que todo eso después se venden o están vendidos ya antes. Y en el edificio hay apartamentos y en el apartamento pues viven los deportistas. Muchos están, quiero recordar que en Atenas no había ni cocina, porque lo que intentan es hacer todo lo más comprimido posible para sacar el máximo rendimiento al piso, al apartamento. En el mío, aparte de las 3 habitaciones que había, el salón y otra habitación más dentro de la cocina. Además, te digo de la cocina porque te chocaba que en esa habitación, aparte de 2 camas, había como las tuberías, las cosas esas, pues sabías que iba a hacer una cocina. Claro, entonces esa era la cocina. Y para intentar minimizar todo eso y meter a las máximas gente, ya no son solamente los deportistas, que son muchos, entrenadores, fisios, médicos, muchísima gente que viven en la Villa Olímpica y que eso al final pues tiene que sacarle rendimiento. Y es un barrio, eso está todo acordonado, todo lleno de policías por todos lados, y ahora dentro tú te manejas, ¿te mueves por ahí dentro? En autobús o andando, hay varias líneas de autobuses, pues son muy grandes, o sea, imagínate, ese es un pueblo. Entonces para ir a lo mejor, si mi apartamento está en la otra esquina y yo tengo que ir al comedor, normalmente hay un comedor 24 horas y otro que suelen ser más pequeños, que son para las comidas, las cenas y tal, para cuando hay pero hay un comedor 24 horas abierto, un comedor que puede ser como medio campo de fútbol, o sea, abierto, aquello es enorme, mucha gente, a todas horas compitiendo, a todas horas entrenando, a todas horas, o sea, eso empiezan a llegar a atletas el atletismo, que es el último deporte, empiezan a llegar a atletas de otras partes del mundo con los cambios de horario, te ves a gente comiendo a las 4 de la mañana, gente desayunando a las 3 de la tarde, entonces no es lo habitual, porque al principio lo que intentamos es hacer, pero claro, cuando te entra hambre, y eso está todo vigilado, pero al máximo, y después tú estás allí con los demás deportistas, pues normal. ¿Fue una buena experiencia? ¿Las 3 veces que has clasificado? Han sido buenas experiencias. Quizás la que menos en Londres, porque había venido de una lesión, de las lesiones estas que te comentaba antes, pero las 3 han sido unas experiencias brutales. La de Pekín, por ejemplo, que pude vivir la inauguración y la clausura, porque normalmente he vivido las clausuras de los demás, pero la inauguración no, porque claro, solemos llegar al final, el atletismo, pero en Pekín viví las 2 y recuerdo, además yo iba al lado muchas veces, en algunas ocasiones, iba al lado de David Cal, que era el abanderado, y ostras, íbamos chorreando, o sea, tú no sabes la humedad que hacía allí, llevábamos el traje ese rojo más feo que su puta madre, con el sombrero y chorreando, la camisa pegada, eso era, y son experiencias, tío, cuando tú entras al estadio, cuando ya te colocas todo para que dices, bueno, vamos a ir para la foto, antes llevamos un rato, pero un rato estoy hablando de muchas horas detrás, y entramos ahí para dar la vuelta, eso es espectacular. ¿O fuisteis un mes antes, supongo que para adaptaros al cambio horario, al clima? Bueno, un mes antes, sí, un mes antes de la competición, Porque, por ejemplo, llevamos una semana antes de la inauguración, después competimos al final, pues sí, casi un mes. Pero para adaptarte sobre todo a las condiciones climatológicas de la zona, ¿no? Además son muy severas allí en Pekín. ¿Había mucha altitud también o algo? No, altitud no, pero humedad muchísima. A los tiempos muy cambiantes, de repente había una tormenta, empezaba a llover como si no hubiera mañana, mucha humedad, y eso al final, y después el cambio de horario. O sea, un cambio de horario de no sé cuántas horas son, 8 o 9 horas. Tardas por lo menos 5 días en adaptarte ahí. Todo el mundo allí con la melatonina, pasando como si fuera eso. Y en realidad era melatonina, que no era mucho más. Y todo el mundo, ellos tienen melatonina con los ojos así. En ese momento era más cara, ¿eh? Sí, ya ves. Además te ves, es súper curioso porque te levantas, intentan hacer ruido. En el apartamento éramos 6 o 7, no me acuerdo cuántos éramos. Y... ¿Tanto en el apartamento? Sí, claro, ten en cuenta que son... 3, 4 como mucho. Son 3, 4 habitaciones, pues 2 por habitación.
Además, yo tenía, mira, estaba el equipo de baloncesto, estaba en el apartamento de abajo mía, en el segundo de abajo mía. Yo estaba en un cuarto, pues imagínate, y en el tercero o en el segundo estaba lo de baloncesto. Y en el de justo de arriba estaban los del tenis. Estaba Rafa Nadal, estaba su tío Tony, estaba Fer. Entonces, claro, tú ibas ¿Conoces o ves allí que tú dices? estás en el ascensor y te montas con todos ellos? O sea, que eso, no, eso era lo más normal. Y estás comiendo, estás o en el mismo ascensor, oye, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Cuándo compite? Es algo como muy natural. Claro, tú lo ves allí y de principio, al principio te choca y dices, tío, va a estar... Pero después, pues, bueno, lo ves algo muy natural, porque eres uno más allí. ¿Hay alguno así que te hizo mucha ilusión de conocer o de ver? Rafa Nadal, por ejemplo, Rafa, oye, o Pau Gasol también. Con Pau ya es que había coincidido en otros también, y sí que había coincidido más, pero son además, Pau Gasol es un tío súper entrañable, estaba ahí, a lo mejor te ves por la calle paseando, pues lo típico que hacemos, porque allí es que no te puedes, aunque tienes muchas cosas para hacer, pero tú te centras en la competición, y como mucho haces, te das un paseo por la villa, y te pregunta, te ve por la calle, oye, ¿cómo vas? ¿Y cuándo compites? Y tal. Y son gente que me ha llamado mucho la atención. Y después, eso fue en Pekín. Y en Londres me hizo mucha ilusión, pero lo que pasa es que no pudimos saludarlo porque no nos dejaban. Y es que llegó el Dream Team, le llaman, el de la NBA, el de los Estados Unidos. Y ellos no estaban en la villa, porque hay ciertas personas o ciertos equipos que no están en la villa, pues por seguridad, pues porque no quieren, o por elitismo, por lo que sea. Y estos no estaban. Pero claro, ellos quieren vivir eso también, y vinieron. Claro, vienen 12, 14 tíos enormes, estos negros así, y otros 8, 10 o 12 más grandes todavía que ellos, de seguridad, alrededor de ellos. Y vienen por ahí, claro, tú lo ves, y el primero que vi fue a Kobe Bryant, y justo estaba yo hablando con Pau, estaba al lado, y justo cuando se va Pau Gasol a saludarse, pues claro, eran, recuerdo la imagen esa de los de seguridad, como yéndose para ver qué, y le dijo, no, que es mi amigo, my brother, algo así le decía, y se abrazaron, ya estuvieron hablando allí, y es algo que me impactó muchísimo. Yo estaba allí en la puerta del apartamento, o sea, del piso, del bloque, y te quedas así y dices, hostia, tío, es que son Kobe Bryant y Pau Gasol, y yo estoy aquí, tan tranquilo como si... Es algo que impacta mucho y que esas son vivencias, tío, que se te quedan ahí para... Que aunque tú seas ahí un atleta más como ellos, que estás ahí viviendo lo mismo, pero son niveles diferentes. Pues eso al final, eso es otra liga, como... O sea, como se dice ahora mucho, el aura que desprenden, son auras diferentes. Eso, y la verdad que es algo muy... Y ahora, pues mira, desgraciadamente, eso ya no se va a volver a vivir más, y pues esas son cosas que se te quedan ahí en la retina. ¿Y cómo es el entrenar allí? Porque si te vas un mes antes... El entrenador, la competición... Entrenar, pues tienes que entrenar igual. Allí es otra historia, porque allí te lo tienen todo preparado. Allí puedes entrenar a cualquier hora y imagínate, tú estás en la pista, estás calentando y te vas a poner a hacer una serie, te pones tu reloj, te quitas la camiseta si hace mucha calor, tu gorra... Y de repente estás al lado y te pasa Usain Bolt que está haciendo series. O te pasa el no sé quién que está... Así es. Así es. Pero igual que te digo Usain Bolt porque es el personaje más... Pero te pasan muchísimos atletas que tú dices, hostia, este el otro... Todos. Es que entrenamos en el mismo sitio. Entonces... ¿Y entrenas en la misma pista donde se compite? No. Otros pabellones aparte para entrenamientos y todo el rollo. Las pistas de competición, o sea, de entrenamiento. Hay varias pistas, varias sedes, una normalmente, pues tampoco es... Y otra que hay una en Atenas, por ejemplo, había una dentro de la villa y había otra fuera de la villa. Al final todos íbamos a la de dentro de la villa porque la otra era absurdo. Además hay siempre atasco horrible, aunque hay un carril que es el carril olímpico, le llaman, y por ahí van los autobuses, porque de verdad... Eso es un caos en la ciudad en ese momento. Claro, es que se tiene que modificar una ciudad entera para... Claro.
y los deportistas viven a lo mejor en otros sitios. Pues ten en cuenta que nosotros vivimos en la villa y cada pabellón, en la piscina, en la pista de atletismo, el pabellón de no sé cuánto, están a tomar por saco, o sea, hay que moverse. No puedes ponerte tú en el atasco típico de pues, que no llegas. Es que cuánto necesitas tú hasta el carril olímpico, que le llaman, y llegas en un plis. Entonces, es verdad que no teníamos problemas para ir a las pistas de entrenamiento, pero al final siempre nos quedábamos en la más cercana, que es la de entrenamiento donde están todos. Para ir a los Juegos Olímpicos, ¿tú tenías que poner algo de dinero de tu parte o estaba todo pagado por patrocinadores? Todo pagado. Eso el Comité Olímpico Internacional, junto con los demás comités olímpicos, en nuestro caso el español, el COE, Consejo Superior de Deportes, eso es lo que cargan todo con eso. O sea, tú te has ganado el derecho de ir a esos Juegos Olímpicos con todas. Que eso es lo bueno de entrar y de estar en los deportes olímpicos. Pues que si no... Tienes que ahora comerte la cabeza, ahora cómo pago los 3.000 euros que me cuesta el vuelo, no sé qué. Hay ocasiones en las que a lo mejor países que no tienen recursos y tal, y que los atletas a lo mejor pues, lo puede costear o puede que se han podido llegar a caso, pero lo normal es que el país se haga cargo de cada uno de los participantes y es una pasta. Por eso decía que no todos, porque si no todos los países llevaban a todos los deportistas desde el primer día hasta el último. No, ahí se intenta amarrar. ¿La semana que te toca? La semana que te toca. Tú tienes 5 días de competición, pues tú vas a ir 4 días antes y los 5 días de competición. Y esos 9 son los que vas a ir. El resto, ni más tarde, ni más... Hay mucha gente, muchos deportistas que dicen, no, es que está en la clausura. Y no. Tú te vayas a terminar de competir. Si quieres estar allí, lo tienes que pagarte aparte. No te dejan. No te dan ni la opción, yo creo. Bueno, pero digo, a lo mejor si te quedas consigues contratar un piso fuera de la Villa Olímpica, lo que sea, pero eso ya es por tu... Búscalo. Hay gente que, vamos... Eso yo que he tenido amigos y amigas que han estado en un juego por necesidad, porque a lo mejor han estado trabajando y aprovechan para... Se llena la ciudad entera. La gente que quiere ir a verlo. Nada, y aparte después busca entradas, bueno, si ya has competido no pasa nada porque vas con la acreditación y con la acreditación vas a todos lados. Pero si no, nada de nada. Te quería preguntar, dentro de la competición, supongo, o a lo mejor no, porque a lo mejor entras en un estado de túnel ahí en modo competición, pero es diferente la competición en los Juegos Olímpicos a otra competición aparte, como tú lo sientes, la presión, el ambiente, lo sentiste bastante diferente, y también quiero que me digas qué tipo de estrategia has llevado tú dentro de la pista, si la puedes decir, si has llevado algún tipo de estrategia, es decir, hasta los 200 primeros metros acelero tanto, a partir de ahí reduzco el ritmo hasta los últimos tal. Vale, a ver, respecto al tema de la táctica, no, nunca he tenido, por lo que os he comentado antes, al final yo la pienso, pero después aparecen 1000 situaciones que te llevan a desmontarte todo el chiringuito. Entonces, muchas veces ya ni sé que tengo que salir rápido para colocarme, los primeros 200 metros es muy importante, pero eso es lo que piensa todo el mundo. Entonces yo muchas veces decía, va todo el mundo, va a salir follar los primeros 200 metros, se va a colocar, y ahora me voy a tener que pelear con uno, con otro para ponerme a la calle libre, pues ¿yo qué hago? Voy más lento. Cuando ya se ha colocado todo el mundo, ya se ha peleado todo el mundo, a partir del 300 me empiezo a colocar yo. Eso a última hora, o sea, en los últimos años de mi carrera deportiva lo hacía así. Eso hablando de un 800. De un 800, metros, exacto. Y esa era mi táctica, entre comillas. Vale, pero nunca había un plan de ejecución a la hora de llevar una carrera. Había veces que se llevaban a cabo, a veces que no, y la mayoría de las veces que no. Entonces yo intentaba, pues, bueno, si yo me veía muy superior en un campeonato donde yo sabía que era para mí, entonces intentaba llevar a cabo alguna táctica en la que a mí me gustaba siempre ir adelante y mandando en la carrera. Y a partir de ahí yo iba diciendo si cambio, no cambio, cambio más fuerte, cambio más flojo. Pero claro, eso no era lo habitual. A lo mejor una carrera de un 10.000, a lo mejor ahí sí hay más táctica, ¿no? Ahí sí hay muchísimas. Tú 10.000, en un 10.000 son 26 vueltas, creo que son, 26 vueltas y media. Pues tú imagínate.
Ahí sí tiene mucha más táctica a nivel de gestión de la energía. Pero claro, 800 metros al final eso pasa rápido, son 2 vueltas. Son 2 vueltas y se pasa pero volado, volado. ¿Cuál es tu mejor tiempo? 1:43:83. Ese es el récord de España. Ese fue el récord de España, me lo han quitado, bueno, me lo quitaron en el 2000, justo de 10 años cumplió, y me lo quitaron. Y ¿Qué año estuvo tu récord? 10 años ha estado el de aire libre, el de pista cubierta ha estado 20, me lo quitaron en el 2025. ¿Qué diferencia hay? Estamos en 2025 ahora, damos 2024-2023, ¿no? ¿O qué? 2022, porque lo hice en el 2022. ¿Y qué diferencia hay de libre y de pista? Pista al aire libre son 400 metros y pista cubierta son 200. Aparte de que está cubierta y una descubierta, pero sobre todo la distancia de la pista. La pista cubierta son 200 metros, tiene que tener peralte porque la velocidad te saca, te expulsa, la inercia. Y ¿Se hace más lento en cubierto? cubierta, siempre. A pesar de que el clima y las condiciones atmosféricas, Se hace más lento, has dicho, en cubierta. más lento. A pesar del clima y de las condiciones atmosféricas, del aire, del viento, de tal, en pista cubierta es más lento. Que serán pocos segundos igualmente. ¿Cuánto tienes en pista? 1:45:25. O sea, 2 segundos de diferencia. Sí, 1 segundo y pico. Vamos, que es mucho, eso es mucho. Eso se nota, claro. Pero, ¿y por qué hay más diferencias que es más lento? O sea, yo sé, en bicicleta es al revés. Uno de los motivos más, porque es la pista cubierta es en enero, febrero, marzo, y ahí estás todavía con la base de la, digamos, de la preparación, entonces no hay todavía ese punto de explosividad, de series de calidad. Puede ser más por eso que por las condiciones. Por eso y porque realmente los campeonatos importantes son en verano, son al aire libre, entonces nadie prepara la pista cubierta. Los Juegos Olímpicos, aire libre. Campeonatos del mundo, la Copa del Mundo y tal, al aire libre. Hay campeonatos del mundo con pista cubierta, que yo he llegado a ser cuarto del mundo, pero no tiene. Al final tú preparas el aire libre, que es lo importante. Vale. ¿Desde el inicio de tu carrera tenías pensado llegar a los Juegos Olímpicos? Bueno, al principio no, pero después llega un momento que dice, tío, pues yo quiero estar en los Juegos Olímpicos y yo quiero estar ahí peleando con los mejores del mundo. Y yo quiero, pues siempre son cosas que te. Y la verdad es que como fue tan rápido, entre comillas, ese salto, pues me vi siempre con esa ambición de querer estar en los Juegos Olímpicos. Y al final, pues mira, he estado en 3. Y de hecho en el 2000 estuve preseleccionado, de hecho me gané mi plaza para el relevo por 4x400, pero no me quisieron llevar en la federación porque el seleccionador nacional de los juniors decidió que yo era muy joven todavía, que para un 400 no iba a ir porque era en Sydney y que tenía un campeonato del mundo en Santiago de Chile y que tenía que centrarme en mi campeonato, no en los juegos. Digo, ya, pero es que me ganó mi plaza. Y dice, ya, pero en 4x400, en el 800 no. Así que no te quedas en casa. Y me quedé en casa. Y ese me dolió muchísimo. Muchísimo, además ese hombre lo considero muy amigo mío ahora y eso me jodió mucho, porque podría haber tenido 4. Claro. Además me gané mi plaza en la pista. Y además la experiencia de ir allí, todo. Ahí iría sin presión, ahí iría, pues imagínate, y encima en Sydney. Estoy loco por visitar Australia, es lo único que no he visitado y eso me fastidió muchísimo. Pero bueno, al final seguí luchando, es verdad que he tenido muchos más, pero porque él decía, pero si tú vas a tener muchos más, digo, ¿y si no? Digo, si mañana me parto el pie y ya no puedo correr más, digo, tío, es que es una oportunidad que me han quitado por la cara. Además por la cara, porque yo me había ganado mi plaza. Yo ese año no corrí el 800 porque quería correr 400, fue en Barcelona. Y los 4 primeros del relevo iban a los Juegos de Sydney y quedé cuarto. Me quedé a nada de las medallas. Y yo tenía 19 años y llevaron al que quedó sexto. O sea, ¿y el quinto? Porque... Quinto, o al que quedó quinto o sexto. El quinto también lo llevaron, uno de reserva y otro de titular. O sea, es que yo no lo entendía. Mi entrenador tampoco. Y claro, mi entrenador decía que claro, como somos de pueblo, como estamos, no sé qué.
Y ya, es verdad que muchas veces piensas, tío, ¿qué pasa? Que como somos dos catetos de pueblo, no vamos a tal, como no estamos en Madrid o como no tienes un entrenador de la federación, pues bueno. Pero bueno, ya pasó y lo sigo teniendo ahí. Pero bueno, ya es que el tiempo pasó. ¿Y cómo gestionabas tú las expectativas y la presión? Respecto a una carrera importante o, como te comentaba antes, respecto a correr en los Juegos Olímpicos. Pues, a ver, unos juegos son unos juegos. Eso es algo muy... a ver cómo te lo explico. Campeonatos del mundo, cada 2 años había uno. Entonces, en el periodo olímpico, en todo lo que es la Olimpiada, que es un periodo entre unos Juegos Olímpicos y otros, hay 2 campeonatos del mundo. Después, campeonatos de Europa sí que había cada 4, ahora ya le han metido un año más. La importancia que tienen unos Juegos Olímpicos, primero porque eso es el deporte por excelencia, el deporte rey y tal, y lo más grande que hay a nivel deportivo, y porque realmente no vas a tener otra oportunidad hasta dentro de otros 4 años, entonces le tienes que dar una importancia. Ahí están los mejores del mundo y que no van a estar más hasta dentro de 4 años. Entonces, por eso se le da más importancia. Presión y eso, sí, claro que sientes mucha presión porque, sobre todo el día de la prueba, o sea, tú sales, tú dices, venga, estoy tranquilo, vamos a intentar relajar, porque tal, porque igual. Ahora tú llegas... ¿Más presión externa o interna? Ambas, pues al final es de todo, interna la hay, externa al final pues también. La prensa, has conseguido, semanas antes has sido campeón de España o has sido segundo, y como has sido campeón de España pues ya estás ahí, miras de todo, hostia, pues si has sido campeón pues tienes que estar ahí adelante, pues tienes que... Eso al final juega mucho papel. Y después el prepararte, o sea, la presión esa que tú intentas retener cuando llegas a la pista. Porque eso nosotros nos llaman 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 antes de la prueba. Ya tienes que haber calentado, te llaman a la primera cámara de llamadas, te tienen allí, te ven la mochila, te ven las zapatillas de clavo, que no lleven dispositivos electrónicos, que no lleven no sé qué, un registro entre comillas, ¿no? Enseña, le enseñas el dorsal, que lleves el dorsal con el chip, con todo preparado, te metes en una sala. Te llevan a otras con todos tus rivales. Después te llevan a la segunda cámara de llamada, y que normalmente suele ser la definitiva. Hay algunos sitios que hay hasta 3. Que normalmente la primera está en el estadio de calentamiento y la segunda ya está en el estadio. Hay muchas veces que vas o andando por un pasillo o en la mayoría de los casos con un cochecito, una especie de autobús que te lleva chiquitito, te lleva a la siguiente cámara de llamada. Son muchos metros. Ahí sí que es el calentamiento. Y te queda 1 hora y cuarto a lo mejor para entrenar, para competir. Ya empiezas, cuando ya entras en la última cámara de llamada, ya empiezas a escuchar el jaleo del estadio. Y dices, hostias, ya se te empieza el estómago, ya te empieza a decir, Guillo, ¿esto qué es? Ya es cuando empiezas a ir a preguntar por el baño. Todo el mundo pregunta, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Porque es que ya... Y ya has meado todo lo que tiene que mear, ya sabes que estás vacío. Porque ya es que estás vacío, pero tú sigues yendo y te vas al pantalón y dices, si es que no ha salido nada, pero es que estoy nervioso. Sales a la pista y ahora te encuentras en la pista, vas andando ya con los clavos, con todo puesto, ya has terminado tu calentamiento y ahora vas por el pasillo por donde te sacan a la pista. Y ahora empieza ese pasillo y ahora te ves a 80.000, 70.000, 90.000 personas, depende del estadio, allí gritando. Algunos gritan tu nombre porque hay gente de España, hay gente de tal, o si pasas por al lado donde están los atletas españoles, pues te van saludándote. Y eso por mucho que tú estés concentrado. La gente que dice, no, yo es que estoy concentrado en lo mío, no, carajo, tío. Eso es no puede, es que no puede, aunque tú estés ahí con la cabeza para abajo, y que no, es imposible. Si eso, el ruido de un estadio te vibra dentro, es como cuando estás en una discoteca que... Creo recordar que la semifinal del 100 lisos fue en Pekín antes que la carrera nuestra, con lo cual, imagínate, Bolt allí, que eso fue un bombazo, 100.000 personas allí metidas en el nido,
toda la gente gritando, toda la gente, pues eso es casi, vamos, yo no lo podía controlar. Yo, el resto que diga que sí, lo pondré en duda, pero es difícil de controlar. Normal. Yo te quería preguntar, yo creo que ya la última así de los Juegos Sí, Olímpicos. y dejamos ya esa parte de ahí. Hemos comentado antes que ha habido muchos avances en cuanto al entrenamiento, la alimentación, ¿no? Que antes no se tenía en cuenta, ahora sí. ¿Crees que ha habido mucho cambio en cuanto a lo que es la tecnología que se utiliza? O sea, a nivel de zapatillas, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Tanto en la parte de zapatillas como en la parte de entrenamiento. Hoy en día, antes te lo he comentado, yo iba a los sitios y tenía que preguntar a ver si había alguna barra o algo para poder hacer algo de gimnasio. Y hoy en día te saca el entrenador, va con el preparador físico, que te saca de la mochila la tabla para hacer un CMJ, el ordenador, el encoder, el no sé qué. Entonces todo eso suma, al final va sumando, y para bien. O sea, está todo medido, ya no es antes tú hacías así, decías, bueno, voy a hacer un 3RM, como yo hacía, pero 3RM de la semana pasada no es la misma que esta, porque estás más cansado o porque estás más descansado, y ahora no, ahora tú haces una prueba y te dice el moviguillo, hoy vamos a dar pistón, que hoy está la cosa regular, o el reloj, los relojes de hoy en día, que te marcan las zonas en un plis. Eso antes no, antes íbamos, decía, mi entrenador me mandaba a entrenar por el pulso. Decía, no vayas más de 160, 170 pulsaciones. Había veces que el pulsómetro tenía que moverlo, que hacerle así, que no sé, eso no. Y ahora va todo. Algunos te dice hasta el volumen de oxígeno y consumido, tal. Y te dice hasta las horas que tiene que recuperar. Que eso no hay que echarle cuenta, porque si no, no entrena un día, 3 días a la semana. Por lo menos yo ahora ya no estoy como antes, entonces ahora te dice 72 horas, digo, hostia, como yo mañana quiero entrenar. Y después el tema a nivel zapatilla, eso Carbono, tal. me parece desproporcionado. Lo que se está corriendo ahora con las zapatillas esas, pero en todas las pruebas, en 800, en 1000, o sea, en 100, en maratón, bueno, en asfalto, se están haciendo marcas estratosféricas. ¿Has probado algunas zapatillas de esas top? La he probado, pero de hecho tengo unas. No, creo que... Me probé unas Nike, que me las dejó un amigo mío, dice, tío, pruébatela porque esto es una pasada. Pero claro, para eso tienes que estar en forma. O sea, tú no puedes ponerte una zapatilla de esas y decir, me voy a poner a correr. No, eso no sirve para eso. Primero porque si tú no tienes la suficiente fuerza para doblar esa placa de carbono, te vas a hacer daño. Te vas a lesionar los gemelos, los óleos, los gemelos, los tendones, todo. Y yo, fíjate tú, eso, que soy un cristalito, pues iba a estar roto, pero allá. Y después porque eso te impulsa mucho. O sea, yo me las probé, hice una recta y es que no tenía cojones de parar. O sea, era que me costaba frenar, te lanza. Y eso en una competición, pues imagínate, cuando ya estás apurando y luchando con segundos o décimas de segundos en una marca, eso te ayuda muchísimo. Bueno, hacemos una pausa en este episodio para que sepáis que donde estamos grabando y lo que veis es nuestro centro, ¿vale? Casa de los Power, se llama exactamente igual. Estamos ubicados en Sevilla y si queréis un día pasarse por aquí, solo tenéis que escribirnos por Instagram, que estará en la descripción de este vídeo, y venís a pasar un buen día aquí, que además tenemos un aire fresquito, que ahora en verano viene estupendamente, ¿vale? Manu también tiene algo importante que deciros. También, para el que no lo sepa, pues somos un club, asesoramos a atletas de powerlifting, así que si te interesa y quieres ponerte más fuerte, pues también nos puedes escribir por Instagram y te informamos de absolutamente todo. Te iba a preguntar, ¿tienen más peso todos esos avances que la genética? Hostia, difícil la pregunta esa, ¿eh? Si hay alguien con muy buena genética que ha batido un récord, si luego viene alguien con más tecnología, como no tenga esa genética... ¿no? A ver, es un ejemplo muy... De hecho, no lo viene ni a decir. Pero puede haber gente que con menos genética pueda batir los récords que haya... sí, se puede hacer, claro. Otra cosa es que la genética y eso se mezclen. O sea, eso puede ser ya algo... Pero sí,
A ver, genéticamente y calidad tiene que tener el atleta, da igual a lo que se dedique. Porque, yo qué sé, yo puedo tener, como hablaba con Chema antes, yo puedo coger la mejor barra y los mejores discos del mundo y puedo tener una muñequeta y un no sé qué, todo lo que los mejores preparativos. Pero yo no soy capaz de levantar tanto peso. Y la zapatilla igual. O sea, tú te puedes poner la zapatilla que tú quieras, porque es que después hay que correr. Entonces tienes que tener calidad, tienes que tener esa genética, pero aparte tienes que, si la mezclas con la materia prima, o sea, con el material bueno, pues ya apaga y vámonos. Que eso es lo que está pasando en muchos casos. Kipchoge, el famoso récord de la maratón de bajar de 2 horas. Hostia, que sí, que las zapatillas están ahí, pero que es que él sin zapatillas de estas ha hecho 2:01. Claro, y él ha hecho 2:01. Y Te ayuda un poco. sí, te ayuda, por supuesto que te ayuda. A lo mejor te ayuda a romper algunos récords por décimas o por segundo, lo que sea, pero no te va a hacer un campeón. No. Ahí está la cosa. Había un dicho que decían, una de esto que decían unos conocidos míos, cuando un burro nunca va a ser un caballo de carrera, ¿no? O sea, eso está claro. Al final, tiene que tener tu parte de genética. Así es. Que pasamos a una parte más de un poquito de tu vida después de haber sido ya o sea, de tu vida de ahora, después de haber vivido ya toda la película de ser atleta olímpico y de haberte... Bueno, te dedicabas a ello, ¿no? Eso no, a tiempo completo era pues eso. Después de eso, ¿cómo ha sido tu vida el cambiar de vivir, de correr, del atletismo? Has dicho ya antes que fue un golpe duro el saber del momento de tu retirada que tú decías que no te lo creías apenas, pues ¿cómo ha sido todo a partir de ahí? Pues mira, en mis últimos años de carrera deportiva llegué a aterrizar en un club de atletismo, un patrocinador que apostó por mí en su momento, su CEO, su creador y el presidente de esa compañía, tanto él como su hijo eran amantes del atletismo y lo son, y yo les gustaba mucho como atleta y tal, y apostaron por mí. Y eso fue GoFit y la verdad que desde entonces, cuando terminé mi carrera deportiva, me ofrecieron entrar a trabajar con ellos y a día de hoy sigo estando muy ligado a la marca, sigo trabajando en este caso en el mundo del fitness a nivel de gestor, soy subdirector de GoFit Sevilla y la verdad que intenté aprovechar la oportunidad que me dieron y a día de hoy, pues, aparte de muy agradecido, sigo súper ilusionado con mi trabajo y con lo que hago. Tú, claro, entonces habrás tenido una formación paralela durante todo... Todo lo que te estoy hablando, a medida que iba haciendo mis competiciones, a la formación, igual que ahora, sigo haciendo todo lo que se pueda... que se ponga por delante, que me dé tiempo para hacerlo, ahora con niños, familia, con todo, menos, pero antes, por supuesto. Todo eso siempre ha ido ligado y en paralelo a una formación. Lo que pasa es que tardaba más de lo normal, pero porque a lo mejor pues, no me permitía el tiempo, pero siempre ha ido paralelamente con una formación, eso siempre. ¿Un atleta que solamente se dedica a atleta puede ganarse bien la vida? Para el día a día sí, para el futuro no. No te va a dar un colchón para el futuro, como te puede dar un jugador de fútbol o algo así. Te puede dar si eres un poquito avispado, un poquito inteligente y tal, y ahorras, te compras algo, te da para no tener que empezar agobiado con el gancho, pero un atleta no. Yo creo que ha cambiado también en ese sentido mucho las cosas con las redes sociales, que ahora un atleta olímpico pues tiene ahí una audiencia y puede crear más cosas. Los patrocinios. Un patrocinador de suplementación, un patrocinador de... Si tienes seguidores y tienes números y le interesa, pues te puede patrocinar Adidas o... Yo yo he estado durante 16 años con una marca deportiva y yo terminé mi carrera deportiva y se acabó todo.
O sea, la marca deportiva se olvidó de mí. Y después, cada vez que tenía algún patrocinio con algo, era porque me llegaba la marca en sí, la que fuera, me tocaba, o bien de suplementación, o bien de ropa de vestir, o bien de lo que sea. Oye, mira, ¿te interesa qué tal acá nosotros? Pues a mí me interesaba, sí o no. Había veces que no me interesaba y no, porque era a lo mejor solamente producto y eso no, ya lo tenía por otro lado. Entonces, si económicamente me interesaba, pues sí. Y ahora vosotros lo que estáis diciendo, ahora, hoy en día, si tienes X seguidores, las mismas marcas les interesa y te pagan y tal. Antes era muy difícil hacer un patrocinio, una colaboración y que te den aparte de lo que ya tenías por contrato con el club o la federación, en la beca que te hayas ganado. Que normalmente no eran muy compatibles, pero ahora ya sí, tío. Es que eso ya de por sí ya vamos cortitos y encima, pues las becas que nosotros teníamos antes eran por 18 meses. O sea, que encima no eran ni por un año. O sea, yo tenía una beca de 20.000 euros y eran 20.000 euros 18 meses. O sea, que no llega ni... Que no son 12. No son 12. Entonces... Son 1.000 poquitos euros. Claro, 1.000 poquitos euros. Te pones a calcular y dices tú, es que era una mierda. Y es que he sido campeón de Europa. Y dices tú, bueno, pues es lo que hay. Después ya así por las marcas y eso sí que tienes un plus. Pero si no la tienes, no te compensa. A ti digamos que te ha venido lo que es GoFit como patrocinador y luego te ha asegurado, ¿no?, ese futuro. Eso es lo que yo cuando a mí me lo propusieron era lo que evidentemente buscaba. Al final ese futuro que todos ansiamos y que nunca queremos ver y que realmente es cuando te da la bofetada de realidad. Nosotros vivimos una burbuja. O sea, el deportista de alto rendimiento come, o sea, la preocupación suya es poder entrenar bien y descansar. O sea, yo tenía que sí o sí descansar a mediodía, o sea, echarme una siesta, perdón, porque tenía que entrenar por la tarde. O sea, tú, bendito problema, ahora, que no veo una siesta ni porque tienes familia, porque tienes un niño de 2 años y medio, porque tienes que trabajar, porque tienes que 1000 cosas. Entonces, nosotros vivimos en una burbuja. Una burbuja, pero que es sacrificada también. Sí, es sacrificada, pero que no es un sacrificio entre comillas, claro, exactamente. Dulce, para ti. Exacto. Tú, hostia, es que tengo que ir a correr a no sé dónde, porque hay una carrera, ya, pero es que con esa carrera te están pagando X. Bueno, voy a hacer el esfuerzo, es que ese X es mucho, es que a lo mejor es más de lo que yo estoy cobrando ahora en un mes, y eso lo hago yo en un rato. Y son cosas así, ¿no? Lo que me quiero referir es que muchas veces es verdad que el sacrificio es muy grande porque te pierdes muchísimas partes y muchísimas épocas de tu vida. Yo la adolescencia, a partir de los 18 años, ya lo decía al principio, no he tenido esa vivencia con mis amigos, de salir, de entrar, pero bueno, tienes otros beneficios. Y en este caso, pues eso, cuando te da ese golpe de realidad del que estaba hablando y te tienes que meter en la vida laboral y tienes que trabajar un mes para cobrar y tienes que hacer pues todo lo que es el día a día, lo que hacemos todos, ahí es cuando te das cuenta de cómo vivíamos antes. Lo afortunado, Sí, totalmente, un afortunado. Por mucho que esté lloviendo y tengas que entrenar, por mucho que haya 40 grados y digas, ostras, tío, es que hoy tengo que entrenar. Y hay gente que está en lo alto de un tejado poniendo tejas con 40 grados y van a cobrar 3 veces menos que tú. Y encima se está jugando la vida. ¿De qué nos quejamos? Es que nos quejamos muchas veces de vicio y eso no es... Y yo, mira, por suerte o por desgracia, he caído en una familia humilde, trabajadora. Me he tenido mis primeras zapatillas de clavo, me las compré yo trabajando en el campo, era cogiendo aceitunas. Me levantaba a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y por las noches me iba a cargar pollo en las granjas. O sea, que yo he trabajado de todo, he trabajado en los albañiles, o sea, que no me... Y al final eso te da cuenta también, te hace saber que estas cosas... Exacto. Y ahora mismo en GoFit, ¿cuál es tu faceta principal?
Pues mira, yo soy el subdirector del centro, bueno, al final eso es como una pequeña familia, ¿no? Todos trabajamos para el cliente y el cliente es lo más importante. Y todos los que estamos allí, cada uno pone su granito de arena para que el cliente se vaya de allí lo mejor posible, que tenga la mejor experiencia que pueda tener en un centro deportivo, porque no le llamamos ni siquiera a gimnasio, si te das cuenta, porque lo que queremos es que aquello sea una experiencia. Va muy enfocado a la familia, que tú puedas dejar a tu niño bien en la natación, o bien en el departamento infantil, que hagan sus juegos, su deporte infantil, tú puedas entrenar, puedes ir a tu clase de baile, de zumba, de bike o de lo que sea, y que tu spa, y después irte a tu casa habiendo hecho deporte, el niño ha jugado, ha hecho natación, ha aprendido a nadar y encima te has ido con un spa relajado, te vas a tu casa. Eso es a lo que nos dedicamos. Y al final, esa experiencia... No pinta más, no pinta más. Al final lo que nos vamos hasta arriba, hasta el gordo, somos los que trabajamos allí. Pero el cliente, que al final es nuestra razón de ser de allí, pues lo que queremos es que tengan una buena experiencia y creemos que trabajamos para ello y que lo conseguimos. ¿Crees que eso es digamos, lo que diferencia a GoFit de otros centros? En el mismo sector, yo creo que sí. Nosotros, bueno, a nivel nacional y ya casi internacional, porque nos estamos internacionalizando, vamos a abrir 4 centros más entre este año y el que viene, entre Italia y España. Tenerife va a ser el más inmediato, que es en un mes o así, se va a abrir, y después 3 más en Italia, 3 o 4 creo que son. Y se va a abrir también en Reino Unido, tenemos 2 en Portugal y 19 más, 18 más en España, en la península todo, menos 1 en Las Palmas. Y esa vinculación con el cliente y esa razón de ser del equipo de producto, el equipo de marketing, el equipo de tal, para con el cliente, eso es lo que yo creo que se diferencia muchísimo con las demás operadoras. Porque al final, si os dais cuenta, muchos operadores están eliminando el equipo humano, la parte del personal, están abaratando, digamos, costes ahí, que es muchísimo. La nuestra es la partida más alta que hay. Y nosotros, sin embargo, todo lo contrario, estamos cada vez metiendo más, encima estamos aplicando nuevos procesos para que la vida del cliente sea lo más larga posible, lo más duradera posible, y eso requiere de personas. Que para que no lo sepa, te vas a un Viva Gym y la clase te la da un holograma, ¿sabes? En plan, una pantalla con un proyector, que no te lo da... Nosotros eso no lo tenemos, nosotros tenemos 200 y pico de clases a la semana y todas son con personas. Todas, no hay ninguna virtual. De las cuales yo doy 14. Claro, si vais a Sevilla, pues estará este hombre. Efectivamente. No, pero es verdad, al final viva es vivo ejemplo de lo que tenemos allí, él lo sabe, lo vive y coño, al final el que te llegue, el que salgas de una clase y diga, ostras, tío, pues me ha dado un pedazo de clase, tío, pues me gusta tal, el tío de las barbas rojas, ese tío es un máquina, eso lo dicen, es verdad, Sí. Y después te lo llega, nosotros mandamos encuestas a todos los clientes que pasan por el torno, a todos, aleatorio, le mandamos encuestas de satisfacción para ver qué tal, para ver si fallamos en algo, y hay de todo, ¿no? Pues me gusta todo, pero había pelos en el bate cuando he ido a... Bueno, ¿qué hago? Pues está bien que se diga, porque después vamos y tal, pues hay cosas que no podemos controlar todo, pero ese tipo de cosas se hacen, y esos comentarios pues te lo dicen. Pues el personal es de 10, y precisamente es de los puntos más fuertes que tenemos tanto en Sevilla como a nivel de compañía, el personal. Y eso es porque hay personal. Pues si tú vas a un Viva Gym o vas a otros operadores donde no hay nadie, no te pueden decir que el personal... Hombre, si hay uno y es bueno, pues claro, el 100% del personal es bueno, pero claro, solo hay uno. Y eso no hay. Sí. Yo quería preguntarte, porque se me ha quedado aquí dando vuelta en la cabeza, por curiosidad, ¿cuánto es lo máximo que has ganado en una carrera? Porque antes lo has comentado y claro, a mí se me ha olvidado que vas a cobrar dinero por correr, ¿sabes? ¿Y cuánto es lo máximo que has podido llegar a ganar en una carrera? Pues... De haberlo ganado, ¿no? Intuyo, porque los premios serán económicos,
por ganar queda segundo o tercero, pues son menores, ¿no? Sí, 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 sí. Lo máximo fue la Copa del Mundo. Vamos, te lo voy a decir, pues a mí nunca me ha gustado, yo nunca he hablado de dinero, nunca, jamás. Te lo digo porque eso está publicado, eso no es algo que... Eso fueron $30.000. Claro, yo pensaba yo que era menos, ¿eh? No, vamos, esa es la máxima, ¿eh? De las últimas que yo corrí, que ganaba, más de 6.000 no ganas. Y el que queda primero. Claro, sí, no. Claro, yo gané 30, pero porque fui primero de la Copa del Mundo. Es que fue... En la Copa del Mundo son el campeón de Europa, el campeón de África, el campeón de América del Norte, campeón de América del Sur, campeón de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, pues son las 3 potencias, campeón de Oceanía y España como país invitado porque fue en Madrid, o sea, éramos 9. Se la llevó España. Y me la llevé yo. Entonces, coño, que estamos hablando de campeones de todos los continentes y de las potencias mundiales. Y en este caso, pues mira, está entre comillas bien pagado, pero no. Tú coges a cualquier otro deporte que sea así y tal, y estamos hablando de millones, claro. De 100.000 no baja. 100.000 no baja y estamos hablando de que eres campeón de la Copa del Mundo, tío. Y que no tienes... Bueno, campeón olímpico son 60.000, creo. 60.000 euros, tío, dólares. Por campeón olímpico, que es que hasta dentro de 4 años no voy a volver, es que son 15.000 al año. Sí. Al final... Es que no me cabe en la... Bueno. No, yo tampoco. Y además es que las Olimpiadas es algo que sí, que habrá muchos atletas que compiten, hay muchas disciplinas, lo que tú quieras, pero se ve muchísimo. En plan, además hay mucho... Lo que más se ve, el mayor deporte, de estos eventos deportivos que más se ve en los Juegos Olímpicos. De hecho, a ver, yo, por ejemplo, que no he hecho atletismo nunca, yo si veo una carrera de atletismo es en los Juegos Olímpicos. Entonces, al final es... Sí, pues además el deporte rey en los Juegos Olímpicos es el atletismo, por eso está al final, por eso está, y se le da muchísima importancia. Pero que esté tan... Bueno, que los hay peores, ¿eh? Que yo por suerte he conocido muchísima gente, por ejemplo, porque yo por suerte he conocido muchísima gente en la Pluma cuando estoy en Madrid, muchísimos deportes, y yo recuerdo tenía muchas amigas de gimnasia, brutal, se pegaban las chiquillas 6 y 7 horas entrenando, acababan reventadas, perdían toda su infancia, porque eso es su infancia, no es ni adolescencia, y es que después es que no está gimnasia rítmica. Te digo gimnasia rítmica como los nadadores, como el mismo triatlón, como yo qué sé, cualquier deporte que no sea los top, no están bien, pero bueno. Y por curiosidad, si lo sabes, ¿cuál es el deporte que más se gana en las Olimpiadas? Ni idea. Es que creo que en las Olimpiadas son... la medalla de oro es lo mismo, de igual deporte. Otra cosa es la federación que te quiera reportar algo más. Pero lo que son en los Juegos Olímpicos, o sea, los premios son todos iguales. Medallas y puestos de finalistas o semifinalistas son todos iguales. Y después aparte ya está lo que no sé es cómo van los deportes de equipo. Los deportes de equipo no lo sé. ¿Cómo se divide ahí el premio? Claro, pues yo, por ejemplo, en el relevo 4x400, a mí me ha pasado en algunas ocasiones, lo que se hace es, se multiplica por 2 el premio y se divide entre 4. O sea, perdiendo también, pero bueno, no pasa nada. Pero lo que hace es eso. ¿Crees que has adquirido, que seguro que sí, algunas aptitudes gracias al deporte de competición que las has podido extrapolar luego a tu trabajo en la empresa o a tu vida laboral? Actitudes, valores. Para mí los valores que me ha dado el atletismo, el deporte que he practicado, eso me lo he extrapolado yo a mi vida y a mi vida laboral, a mi vida personal y a la laboral. Y eso es lo que voy a intentar que se lleve y transmitir yo, tanto a mis trabajadores cuando trabajo con ellos, mis amigos, compañeros, tal, como a mis hijos. Tengo 2 niños y esos valores es lo que yo quiero transmitir. Eso, yo qué sé, una humildad al trabajar, ese trabajo en equipo, todo lo que esa, yo qué sé, para cualquier cosa, constancia, que son cosas que el día a día en tu vida personal te lo tienes que llevar pues, tanto a lo personal como a lo laboral. Entre esos valores está el llegar con tiempo a los sitios, que ha llegado media hora antes, así que muy bien. ¿Pasamos a la pregunta rápida? Bueno,
¿Tenemos ahí todavía alguna? Bueno, sí, interesante? del sector fitness te queríamos preguntar que qué opinas, porque también he visto yo mucha gente que ahora se ha incluido en el running, que empieza a correr. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien y lo veo mal. Lo veo bien porque al final es algo, al final la gente, mira, antes lo decía Chema, ¿no? La gente lo que tienen que moverse. Hablábamos por el tema de las lesiones. Y la gente lo que se tiene es que mover y cada vez más la gente está yendo a los gimnasios, está yendo a correr, está yendo a los parques, están haciendo cosas y eso es bueno. Ahora hay una tendencia también de los parques de hacer calistenia, a mí que me gusta mucho la calistenia, no tengo ni idea, pues no soy capaz de hacerlo, nunca he sido, pero me gusta mucho como tal y lo veo en los parques, entonces veo a los chavales intentando, pegándose espardazos ahí en esto, pero eso ya se están moviendo. En los gimnasios igual, en los centros deportivos tú te ves a todo el mundo que se apuntan, que quieren hacer, y el tema del running está muy bien, lo que pasa es que tú vas al gimnasio, te apuntas y poco a poco puedes ir empezando, puedes tener una lesión del hombro y puedes evitar algunos movimientos, pero el running, la palabra justo que tú has especificado, y tiene un componente de peligrosidad. Porque la gente, hay muchos, no todos, ¿no? Pero que llegan sin haber corrido nunca y ya quieren hacer una maratón. Hostia, la maratón de Sevilla, que está petada, que se nos acaban los dorsales, vamos a apuntarnos. Venga, vale, ya estamos apuntados. Te coges 3 cervezas con tus colegas y dices tú y yo, venga, nos apuntamos. Y no han corrido en su vida. Y eso es un peligro. La gente se pone a hacer maratones sin conocimiento y eso hay que tenerle un respeto. O sea, imagínate tú que yo veo la barra esta llena de discos y la voy a levantar con mis cojones. Que me pega aquí en el pecho y no lo cuento. Pues eso igual. Te pones a correr y llega un momento en el kilómetro 28 que haces la patata así y te dices yo, es que ni te has hecho un control antes, no te has hecho una prueba de esfuerzo, no has entrenado o has entrenado mal o... Entonces, está muy bien que se haga, pero con un control. De hecho, este año creo que ha habido 2 chavales que han tenido... En el de Madrid. Uno muerto y el otro no sé si llegó a morir, pero estaba grave. Que como es un deporte que la barrera de entrada para empezar a hacerlo es prácticamente nula, no hay barrera, todo el mundo se cree que está apto para correr una maratón. De hecho, si encima tienes un poquito de pasta, te compras las Nike estas que hemos hablado de las de esto y dices, voy a hacer una maratón como el Kipchoge. No. Ni tú eres el Kipchoge, ni te puedes... Pero lo hacen, tío, y está guay porque, tío, ves que sacan 20.000 dorsales a los 4 días, ya se han vendido. Hostia, ¿cómo se pueden vender tantos dorsales? Se venden. Pues, te quería yo te preguntar también, si mal no tengo entendido, tienes un proyecto, ¿no? Que creo que es lo que tienes en la camiseta, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre él. Pues mira, esto es otra tendencia, como hemos hablado. El fitness va por tendencia y esto es una tendencia que está va dirigida al deporte híbrido, carrera y fuerza, que yo creo que en el mundo fitness se está moviendo mucho ahora. Ahora te interesa. Y bueno, nació, si te digo la verdad, nació con mi socio, un compañero del trabajo, en una hoja, en un bar, o sea, tomando café. Y porque yo ya venía de hacer una prueba híbrida anteriormente, tío, ¿y esto por qué no hacemos nosotros una y tal? Y empezó así y nació G-Race. Y la verdad es que nos está yendo bastante bien. Hicimos el año pasado una primera competición en Sevilla y este año ya hemos hecho en Córdoba, tenemos muy cerquita Huelva y Almería en junio, después tenemos en Madrid, tenemos Sevilla otra vez en septiembre. O sea que la verdad es que está creciendo muchísimo, está teniendo muchos adictos a la competición en sí y la verdad que es una tendencia. Ahora mismo está en tendencia, va en ramp up, muchísima gente, aparte de organizaciones, de personas haciéndola y nos hemos montado en el carro, nos montamos ya el año pasado, bueno, yo ya llevo haciéndola varios años, 3 años ya. Y la verdad es que estamos súper contentos con los resultados que estamos teniendo. ¿En qué consisten las competiciones? Pues nosotros hemos puesto
A ver si te casas por algo, ¿vale? 8 pruebas, 8 carreras, 800 metros. O sea, que va muy enfocado y en una pista de atletismo. Tiene que ser siempre en pista de atletismo. Nosotros lo hemos, en otros sitios lo están haciendo en pabellones, en sitios cerrados. Nosotros nos hemos querido salir al exterior y utilizar la pista de atletismo por darle ese punto de hecho, hemos cambiado los órdenes, de que todo el mundo termina con un workout o al final. Nosotros queremos terminar con la carrera para darle ese mayor impacto y ese mayor efecto a la pista de atletismo. Una pista de atletismo es para correr o para lanzar, para lo que sea, pero en ese caso es para correr y termina corriendo. Y son 8 workouts, entre medio, una carrera de 800 metros. Entonces son 8, 8 y 8. Y la verdad es que está teniendo bastante éxito. ¿Y en Sevilla cuándo hay una? En Sevilla en septiembre, final de septiembre. ¿Se puede competir por pareja y tal? Se puede competir por individual, pareja, eso está grabado, Guillo, eso está grabado, ¿eh? Y por equipo también. Se pueden hacer por equipo, tanto del mismo sexo como de mezclado, mixto. Así que está muy guay, la verdad que está muy divertida, la gente, bueno, hay gente que va a competirla, por supuesto, porque al final todo el mundo quiere competirla, pero hay gente que tiene un poco más de respeto, que no quiere y se mete en relevo, que se hace en la mitad solamente. O sea, si vais vosotros dos, pues tú haces el primer workout y la primera carrera, vas descansando mientras que él hace el segundo workout, la segunda carrera y así sucesivamente. Y la verdad es que está divertido, tienes tu tiempo para descansar, tienes tu tiempo para... mientras que el siguiente compañero hace el resto. Y la verdad es que está guay. Si ya te ves muy fuerte, ya la puedes hacer individual y la haces solo, toda entera. Nos probaremos. Oh, ya verás. Vale, pasamos Vamos a las preguntas rápidas. a una sección, ¿vale? De preguntas rápidas. Oh, no, antes. La historia. Vale, venga. Vale, mira, es que hemos introducido, lo que pasa es que en algunos pocos se nos olvida, como se ha estado a punto de olvidarse en este. Una parte en la que tú tienes que inventarte algo, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué digo yo a ti? Yo era astronauta, ¿sabes? Algo así. Yo estudié la carrera de lo que sea. O no gané tal carrera, pero hice trampas y gané. Que Ahí va. al final se va a ver que es broma. Me salté un control antidoping y tal, ¿vale? Todo esto aparece en el podcast. Todo esto aparece en el podcast. Lo que sí, esto es principalmente para hacer un clip para Instagram, ¿vale? Para intentar hacer un clip viral. ¿De qué me invento yo, tío? No te hemos avisado porque se No nos te ha hemos olvidado. avisado, se nos ha olvidado, ¿eh? Bueno, me salté un control antidoping en el Mundial de... Que con identidades no se lo van a creer nadie. Yo eso sí más... En las Olimpiadas vi tal cosa, no sé. Algo muy loco. Si no, vamos primero con las preguntas rápidas y si se te ocurre algo lo Vale. hacemos. Bueno, la pregunta rápida es si no, una palabra. Si quieres profundizar en alguna, pues te paras y... ¿velocidad o resistencia? Velocidad. ¿Tu ejercicio favorito de toda la vida? Serie de 200. ¿Un referente en el deporte? En el deporte, Rafa Nadal. ¿Y en el mundo empresarial? En el mundo empresarial, Gabriel Sáez. ¿Tienes algún hábito matutino que recomendarías? Tomar café. Un café solo, además, sin azúcar, sin leche, sin nada. ¿Una manía antes de competir? Uf, tenía muchas. Tenía un montón de amuletos y de cosas. Todo lo que me van dando, esto te da suerte. Y te dan una bolsa así de grande. En serio, de amuletos, de estampitas de la Virgen, del Cristo, de no sé qué. Todas en el suelo. Todo. ¿Un libro o una película que te marcó? Un libro o una película que me marcara. Seven, una película. ¿Competición favorita de todas? Bueno, ya lo has dicho, creo. Olímpico. Bueno, mía, la Copa del Mundo. ¿Una frase o lema que te represente? Nunca te des por vencido, lucha hasta el final. ¿Y qué consejo te darías a ti mismo con 18 años? Con 18 años, me daría tantos, me daría muchísimos, pero sobre todo los que me daban la gente que estaba a mi alrededor, pies en el suelo. Vale. Bueno. Y bueno, ¿se te ocurre alguna historia? No sé, tío.
Es que para eso, con presión no... Bueno, pues os voy a quedar con las ganas. Los haremos en los siguientes podcasts. La pregunta final es ¿cómo te ves dentro de 5 años? ¿Cómo me veo dentro de 5 años? Pues mira, dentro de 5 años espero que esto haya relanzado y me veo, pues bueno, pues mucho más tranquilo de momento, porque ahora mismo estamos empezando y es un caos todo, mucho trabajo, sobre todo, más que caos, mucho trabajo, porque con el trabajo, la familia, todo al final... el tiempo de esto sale los fines de semana, por las noches. Nosotros, yo con mis socios, con mis 2 socios, nos reunimos por las noches, a las 10 de la noche, los fines de semana, y al final eso es tiempo que nos quitamos de nuestra familia, de nuestro tiempo libre, y esperemos que esto haya relanzado y estemos más tranquilos en ese sentido. Y después, pues bueno, espero seguir estando en GoFi y seguir aprendiendo todo lo que estoy aprendiendo, porque la verdad es que ya no es solo trabajar y estar con la gente allí, sino lo que aprendes allí. Espero seguir teniendo las mismas canas, o sea, poquitas. Y bueno, sobre todo, a mí yo muchas veces, siempre lo digo, ¿no? Cuando... lo que más busco en mi vida no es ni dinero ni nada, lo que quiero es tiempo para mí y para mi familia, porque desgraciadamente hoy en día escasea bastante. Entonces, cuando te ves involucrado en tantísimas cosas, ese tiempo ni para ti ni para tu familia es de calidad. Entonces es lo que más quiero y me gustaría estar tranquilo, por eso decía lo de con esto, que vaya bien, tranquilo, para poder tener tiempo de calidad con mi familia. Esa es mi... Pues yo tengo la suerte de tener un jefe, uno de mis jefes, un gran referente, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por apoyar este proyecto y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. ¿Algo que decir en la cámara? Nada, que muchísimas gracias a vosotros por la invitación, la verdad es que ha sido súper agradable, ha sido muy ameno y se me ha hecho súper corto. Y que muchísimas gracias, muchísima suerte en vuestro proyecto y seguro que lo vais a petar porque tiene mucho curro detrás, se ve detrás de las cámaras, aunque no se vea ahí en la pantalla, pero hay mucho y todo el trabajo sale a relucir seguro. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí. Gracias a ti.